Gracias. Quiero agradecerle a todos los participantes del día de hoy. Claro, claro, no, es chévere que la meta no, así va antes. Escucha, por favor, silencien sus micrófonos cuando se conecten. Quiero agradecerle a todos los participantes, al Departamento de Cirugía Pediátrica y evidentemente al Departamento de Anestesiología por la participación el día de hoy. El día de hoy hemos programado una charla de consideraciones anestésicas en cirugía laparoscópica pediátrica. Yo soy Álvaro José González, como pueden ver en la presentación, soy residente del Departamento de Anestesiología. Y mis tutores para esta presentación, como lo dijo el doctor Dueñas, fueron la doctora Juliana Rojas y el doctor Jorge Vargas, a quien quiero darles mis agradecimientos el día de hoy por la colaboración a la realización de esta charla. Este va a ser el derrotero de nuestra charla. Realmente vamos a hablar inicialmente de algunos aspectos históricos de lo que es la cirugía laparoscópica. Posteriormente vamos a dar un inicio, pues vamos a mirar las generalidades de la cirugía laparoscópica, cómo funciona, cuáles son los gases que se han utilizado y por qué se utilizan el CO2 actualmente. Posteriormente pasaremos a los cambios fisiológicos que produce hacer este tipo de procedimientos en nuestros pacientes, especialmente en la población pediátrica. Y continuaremos con la parte central del tema, que va a ser el manejo perioperatorio de nuestros pacientes, de nuestros niños, cuando son sometidos a la cirugía laparoscópica. Y terminaremos entonces con algunas consideraciones en el posoperatorio, algunas conclusiones, y si nos queda el tiempo, plantear un caso clínico para que hagamos alguna discusión del tema al final de la charla. Entonces, inicialmente, la historia de la laparoscopia deriva principalmente su palabra del griego láparos, que significaba inicialmente estructura blanda, ¿sí? Esta palabra ha tenido como ciertos cambios en el tiempo. Posteriormente hubo un cambio y ya se refería prácticamente a los cuadrantes superiores del abdomen, que relativamente también eran blandos, y posteriormente la dejan como abdomen, como un significado de la palabra abdomen, y escopo, que significa mirar o observar, por lo tanto es el procedimiento por el cual se observa o mira la cavidad abdominal. Realmente por favor silencien sus micrófonos al conectarse. Aparecen algunos instrumentos como el que vemos a la parte superior izquierda, voy a sacar el puntero láser, en donde más o menos remontan a la época de Hipócrates en 460-375 a.C., en donde se usaron algunos instrumentos para realizar exploraciones tanto en los oídos, en las cavidades nasales, el recto o la vagina, ¿sí? Algunos instrumentos rudimentarios como estos fueron observados en ese tiempo. Mucho después, miren, ya que prácticamente ya a la época de 936 a 1013 después de Cristo, el que vuelve a retomar estas técnicas ha sido Bulcasis, un cirujano español de origen árabe, perdón, quien hace algunas descripciones de instrumentos para explorar el cuello uterino principalmente. Prácticamente desde esta época, ¿sí?, hasta finales del siglo XVIII, el interés y todo el desarrollo tecnológico de la cirugía laparoscópica quedó en un nivel relativamente rudimentario, ¿sí?, a esos instrumentos que veíamos antiguamente. Ya a finales del siglo XVIII se vuelve a retomar con fuerza este tema y empieza como la nueva historia de la laparoscopia, donde Bossini, un cirujano militar alemán, es el que inventó el primer endoscopio. Realmente a él se le atribuye la invención del primer endoscopio y constaba prácticamente, él le denominó la palabra conductor lumínico porque constaba de una fuente luminosa que en inicio era una luz de vela, ¿sí?, una parte mecánica que se adaptaba al orificio al cual se iba a explorar, y describió entonces, realizó con este instrumento algunas exploraciones en la vejiga urinaria a través de una cistostomía. También hacía extracción de algunos cuerpos extraños de cavidades corporales, y se realizó también incluso hay el reporte de una histerectomía transvaginal con este instrumento que él desarrolló en este momento.
Para 1853 ya fue de Sornox, un urólogo francés, quien mejoró prácticamente el diseño del endoscopio de Bossini. Lo que hizo prácticamente fue hacerlo un poco más largo, delgado y angulado, y adoptó ya una cámara con petróleo y alcohol para mejorar la cuestión lumínica de este instrumento. Nietzsche, en el 1879, un urólogo alemán, realmente fue el que utilizó el descubrimiento de Thomas Alva Edison prácticamente para esa fecha, para adaptarle la luz eléctrica a este dispositivo, mejorando también el uso de los lentes de los endoscopios y con el cual se mejoraba mucho la calidad de la imagen de las superficies a explorar. Hay que recordar que de Sornox, que fue el pasado que nombré, el urólogo francés, es considerado el padre de la endoscopia para hacer estas modificaciones importantes en estos instrumentos. Para 1901, ya Dmitri Bonot, un ginecólogo ruso, aquí empieza la era de los ginecólogos, realmente tuvieron mucha participación en la parte de historia de la endoscopia. Dmitri lo que hizo fue un abordaje, él describió un abordaje a nivel de una colposcopia, a nivel del fondo de saco posterior, en donde introducía unos espejos para explorar la cavidad abdominal. Fue el primer reporte, pues prácticamente donde se hizo la exploración de la cavidad abdominal, que se hizo a nivel de el abordaje intravaginal. Y posteriormente, ya para el 1901, en el mismo año, George Kelly, un cirujano alemán, se interesó mucho en los sangrados intraabdominales y fue el primero que trató de utilizar presión intraabdominal para hacer control de estos sangrados que eran de difícil manejo. Se dio cuenta entonces que utilizando presiones intraabdominales de 50 milímetros de mercurio lograba algún tipo de manejo de estos sangrados sin saber para esa época los cambios fisiológicos importantes que se producían con las presiones intraabdominales. Además de haber utilizado la presión para manejar estos sangrados, también utilizó su mismo expansión de la cavidad abdominal para colocar estos instrumentos, dándose cuenta que había una ampliación de este espacio abdominal y esto mejoraba mucho la visibilidad del cirujano al instrumentar pues, las cavidades abdominales. Él presentó, es muy famoso en la historia porque fue el primero que presentó en 1901 en el Congreso de Conferencia de Médicos Naturalistas un experimento de esta laparoscopia, ingresando a la cavidad abdominal mediante un neumoinsuflador, insuflando la cavidad en un perro vivo. ¿Sí? Prácticamente en el Congreso lo hizo a los participantes. Para 1938, Jaros Beres, también reconocido ginecólogo húngaro, es el que comienza a describir las agujas con las cuales se va a entrar a la cavidad abdominal. Las primeras agujas, realmente hay reportes de que por su aspecto de filo generaban lesiones a nivel de las vísceras abdominales y algunos vasos. Por lo tanto, Beres hizo alguna modificación y era que le adaptó a esa aguja un trocar, prácticamente cuando él sentía la presión y cuando perforaba la cavidad abdominal, ese trocar bloqueaba la punta y hacía que hubiese menos lesiones de las cavidades o de los órganos viscerales. Mucho después, pues en el tiempo las agujas se fueron modificando, haciéndose puntas más romas, con menos características de punción afilada y por lo tanto llegando pues a la que actualmente se utiliza, que es la aguja de punta roma para entrar a la cavidad abdominal, sobre todo en pacientes adultos, como lo vamos a ver más adelante. En 1940, Zollikofer, un ginecólogo suizo, es parte importante de la historia al descubrir prácticamente, fue el primero en reconocer y popularizar los beneficios del CO2 para hacer el neumoperitoneo con este dióxido de carbono, ya que anteriormente la mayoría habían utilizado aire, ¿sí? Y el aire al contener oxígeno se habían reportado varios casos de combustión intraquirúrgica. Entonces, esta es una pauta muy importante de aquí en adelante porque la utilización del CO2 prácticamente evitó muchas complicaciones que se daban en la antigüedad. Entonces, por eso es reconocido el doctor Richard Zollikofer para esa época, más o menos de 1940.
Mucho después, ya para el 60, Bercy y Karman son los primeros, porque esto se hace prácticamente con lente directo, y ellos adaptan las primeras cámaras o microcámaras de televisión para realizar la endoscopia, o sea que fueron modificando la resolución de estas imágenes. Para el 66, Hopkins hace ya un sistema avanzado de lentes en bastón, y como podemos ver en el cuadro de la derecha, ya inclusive cuando ya esta época adelantada, ya para 1910 algunos otros habían publicado por otros lados. Por ejemplo, Jacobus había publicado prácticamente 170 casos, un registro grande de 170 casos de laparoscopia, sin saber de los descubrimientos de los demás. Y como pueden ver, fue avanzando a través del tiempo todos los procedimientos que se fueron realizando a través de la laparoscopia, siendo un poco más específicos para algunos tipos de cirugías. Podemos tener aquí en cuenta para 1983 la primera apendicectomía que fue realizada por Cursim. Cursim realmente para 1970 inicialmente él comenzó y se interesó mucho por la laparoscopia, inclusive él como era ginecólogo le llamaban la pelviscopia, porque él realizaba todos los procedimientos asociados a ginecología como resección de quistes ováricos, extirpación de embarazo tubárico, y incidentalmente hace la primera apendicectomía para 1980. Esto es muy criticado, de hecho, por sus mismos colegas, los ginecólogos, quienes lo catalogan de demente y dicen que solamente una persona con algún tipo de trastorno mental pudiese operar con este tipo de instrumentos, y por lo tanto, inclusive le invitan a tomarse imágenes cerebrales para poder determinar por qué hacía este tipo de procedimientos. Fue muy criticado para su época. Y mucho después, para el 85, ya Mujic hace la primera colecistectomía, instaurando la imagen en una pantalla como tal. Ya no era bajo visión directa, sino que ya instaura la imagen en una pantalla y comienza a realizar los procedimientos. Miren entonces cómo se va a través del tiempo haciendo procedimientos un poco más complejos, con duplicatura de Nissen, esplenectomía, nefrectomía, llegando inclusive a adrenalectomías para 1992. Y en el 95, Karl Storz comienza a distribuir todos los instrumentales adaptados a pediatría que conocemos actualmente pues, en el uso de la laparoscopia. Esta es como la parte de la historia hasta el momento. Realmente la laparoscopia se instaura como una técnica que ofrece las siguientes características. Primero, es una técnica segura, es una técnica que disminuye la estancia hospitalaria en los pacientes, disminuye el dolor postoperatorio, los costos asociados en salud y también que están generalmente asociados a la estancia hospitalaria de las complicaciones de la cirugía abierta. Realmente los costos que genera la laparoscopia son los costos iniciales en la consecución de esos equipos, pero que prácticamente se van a recuperar en muy corto tiempo con la realización de las cirugías. Además de eso, disminuye las complicaciones pulmonares posoperatorias, hay disminución de los sangrados intraoperatorios. Esto tiene mucha evidencia, inclusive la disminución del riesgo de infección en comparación con la cirugía abierta, tiene menos riesgo de adherencias en la cirugía, menos alteraciones metabólicas, un mejor resultado cosmético para nuestros pacientes y tiene la capacidad además de explorar estructuras profundas de difícil acceso, como algunos puntos en el retroperitoneo y algunos espacios como los hiatos. Entonces, todas estas características hacen de la laparoscopia una técnica que mejora pues la exploración de todas las cavidades y mejora pues la evolución de nuestros pacientes intraquirúrgicos. El auge de la laparoscopia prácticamente es de los 80 en adelante, pero toma un auge bien importante a partir de 1990 y podemos ver en la gráfica cómo se va el número de procedimientos terapéuticos creciendo a través de los años. Prácticamente esto va hasta el día de hoy también en crecimiento. Y podemos entonces definir la cirugía laparoscópica como una técnica mínimamente invasiva, que lo que hace es utilizar pequeñas incisiones en la pared abdominal para permitir la visualización y la manipulación de los órganos abdominales, instrumentando la cavidad abdominal y generando un espacio que va a ser insuflado con un gas para poder aumentar la visualización de las estructuras. Generalmente ese gas es el CO2, como lo hablamos inicialmente en la parte de historia. Entonces podemos ver aquí una imagen representativa. Lo que vamos a ver es que inicialmente va a entrar el trocar de mayor diámetro, que va a ser más o menos a nivel umbilical. Como les había dicho, en adultos se tiende a utilizar la técnica con la aguja de Verés,
es una aguja roma que lo que va a hacer es penetrar la piel y las estructuras y la fascia y los músculos hasta llegar a la cavidad abdominal. Va a entrar un trocar, después de esa incisión, pues ahí va a entrar un trocar, se va a adaptar un trocar de 10 milímetros inicialmente, en donde va a entrar el laparoscopio. Y ese laparoscopio, como lo vemos aquí, va a tener una videocámara, sí, que ya está adaptada, una fuente de luz que va a llegar con fibra óptica y el neumoinsuflador que va a traer el CO2 por donde se va a insuflar la cavidad abdominal. Esto con el objetivo entonces de ampliar esa cavidad abdominal para poder hacer la manipulación. Después de hacer esta primera incisión, lo que vamos a hacer es ampliación de la cavidad y bajo visión directa van a entrar los demás trócares, que generalmente son entre 1 y 2 trócares más, para hacer la manipulación, o 3, para hacer la manipulación entonces con las pinzas a través de esos trócares de 5 milímetros por la estructura pues a nivel del peritoneo. Esto es como prácticamente lo que hace la cirugía laparoscópica en niños principalmente, y les hablé inicialmente que se utiliza la aguja de Veress. En niños se prefiere la técnica de incisión abierta. Lo que va a hacer es disecar la piel con un bisturí y van a disecar hasta ingresar el trócar, porque se ha asociado mucho, como es una cavidad abdominal, es un área tan pequeña para la área de superficie corporal, pues se genera muchas lesiones, se han asociado muchas lesiones con la aguja de Veress al ingresar, entonces se prefiere hacer la incisión directa. Esto es como para tener en cuenta en la parte de pediátrica. Y hay que conocer entonces los equipos que van a darnos pues todas las herramientas para poder hacer la cirugía laparoscópica, que nos van a dar la facilidad. Entonces, tenemos acá que los equipos se componen principalmente de una pantalla, ¿sí? Es una torre, primero la torre de laparoscopia, que es esto que conocemos aquí, toda esta torre, un procesador de imagen, ¿sí? Que va a estar acá adaptado pues a la cámara, un monitor de grado médico que lo que va a hacer es mejorar esas imágenes, a pesar de que uno dice, pues a veces lo puede ver mejor en un televisor, realmente esto sí mejora mucho la calidad de la imagen porque está adaptado pues a las cavidades abdominales, y cuando se interfiere el gas y los fluidos mejora la imagen para el cirujano. Evidentemente aquí no aparece, pero tiene que estar la bala de CO2. Tenemos aquí el dispositivo de neumoinsuflación que tiene unos parámetros especiales que los vamos a analizar ahora, y es la velocidad de infusión del gas y la presión con la cual va a ejercer en el peritoneo. Esto, como lo podemos ver, se introdujo por Sim, que fue el que realizó la primera apendicectomía en el 1970. Los avances también de la laparoscopia incluyen la fuente de luz. Inicialmente la fuente de luz era una luz caliente que se asoció a quemaduras en el abdomen y en las estructuras viscerales, por lo que se hizo adaptaciones con luz fría que reducían los riesgos de quemaduras intraperitoneales. Se le atribuye inicialmente a Forester en 1952, aunque Karl Storz ya en 1945 ya había hecho algunos avances sobre este tipo de luz. Entonces, para no entrar como en ese, hay que reconocerle también a Storz que ya había hecho algunas invenciones para esa época. La cámara que sí ha tenido modificaciones y se ha ido mejorando a través del tiempo y que se va a adaptar pues a la parte del laparoscopio. Es una cámara adaptada pues para llevar la información a través de la pantalla. Y la fibra óptica pues que va a llevar la luz. Estos son los equipos, y como podemos ver, la cirugía laparoscópica tiene muchas indicaciones actualmente, creo que son muchas más, pero este es un reporte de la Sociedad Regional de Anestesiología, la Federación Mundial, en donde podemos ver que no solamente se utilizan procedimientos abdominales, sino que también se puede utilizar para procedimientos urogenitales y para procedimientos neonatales específicos en la población pediátrica. Entonces son muchos los beneficios que puede dar la cirugía laparoscopia, o muchas las indicaciones que podemos tener y que se asocian a todos los beneficios que vimos en la parte introductoria de la charla. Entonces, ¿por qué utilizar el CO2? Realmente se habla o se describe en la literatura que un gas es ideal para insuflación en la cavidad abdominal cuando tiene las siguientes características. Es incapaz de hacer una combustión, o sea, generar combustión como lo hacía prácticamente el oxígeno en los primeros tiempos, tenga una absorción limitada a nivel sistémico, tenga limitados efectos sistémicos si se absorbe, tenga una rápida excreción una vez el gas sea absorbido por la sangre, tenga una alta solubilidad para que también mejore esa excreción a través de que se absorbe,
cuando se absorbe, tenga limitados efectos fisiológicos si se produce un embolismo a través del sistema vascular. Todas estas características realmente son importantes conocerlas, pero no tenemos, desafortunadamente no tenemos el gas ideal en el momento y pues el que utilizamos actualmente, que es el CO2, tiene una alta solubilidad y tiene una absorción sistémica alta también, lo que hace que tengamos algunos tipos de complicaciones asociadas pues a la insuflación de este gas. Sin embargo, es el que más se adapta a las condiciones y a estas características importantes que debe tener un gas para insuflar en la cavidad abdominal. Para recordar simplemente el por qué no se utiliza el aire y el oxígeno, lo que va a hacer es favorecer la combustión con el bipolar y el láser, por lo cual no son indicados. El nitrógeno prácticamente es insoluble en sangre y tiene un mayor riesgo de embolia intravascular. El helio es algo soluble, pero no tan soluble como el CO2, lo que también puede generar embolismos, aunque se ha descrito algunas ventajas fisiológicas cardiovasculares respiratorias y también tiene la desventaja de que es costoso para realizar esos procedimientos. Con el argón tenemos que genera una toxicidad hepática importante, por lo cual tampoco se usa, y nos quedamos entonces con el CO2, que se aproxima a lo que conocemos como el gas ideal, porque tiene una eliminación más rápida que los demás, tiene menos molestias a nivel posoperatorio, y tiene en contra, como les dije, que tiene una mayor absorción vascular con el riesgo intrínseco de hipercapnia y embolización intravascular cuando hay algún tipo de complicación en el procedimiento quirúrgico. Entonces, esta era la parte de generalidades de la laparoscopia. Vamos a entrar entonces a mirar cuáles son los cambios fisiológicos que se producen con la insuflación de este gas, no solamente con la insuflación, sino que en las condiciones en que se realiza la cirugía laparoscópica, el paciente tiene que someterse a unos cambios de posiciones que también van a modificar la fisiología normal del paciente y son importantes tenerlo en cuenta en la parte anestésica y también el cirujano, porque esto puede generar algún tipo de alteración fisiológica y generar condiciones patológicas en algún momento. Vamos a comenzar entonces con el sistema respiratorio. Realmente se escribe en la literatura que estos efectos fisiológicos son mayores a menor edad de estos niños, o sea que entre más pequeño es nuestro paciente, más efectos fisiológicos exacerbados puede haber con esta técnica. Vamos a empezar entonces con el neumoperitoneo. ¿Cuál es lo que hace el neumoperitoneo a nivel pulmonar? Entonces son dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Uno, que al estar insuflado en la cavidad abdominal, como lo vemos aquí, pues va a hacer presión sobre todas estas estructuras viscerales, entonces va a ser un efecto y sobre todo el diafragma, y no solamente va a tener efectos a nivel abdominal como lo vemos, sino que se va a trasladar al tórax, haciendo cambios en las presiones también intratorácicas, y por ende vamos a estudiar la presión física, sobre todo del neumoperitoneo. Y la otra parte del neumo es que, como lo vimos, tiene una alta tasa de absorción. Vamos a ver cuáles son los cambios que se producen cuando se difunde a sangre este gas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando se aumenta las presiones o se distiende la cavidad abdominal, lo que vamos a tener es una disminución de la capacidad residual funcional en los niños, de que por sí ya es una capacidad residual, son unos volúmenes pequeños. Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una capacidad residual de por sí pequeña, un alto consumo de oxígeno y, como lo vemos acá, tienen una capacidad de cierre mucho más cercana a la capacidad residual funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que con pequeños cambios, ¿sí? Diferente a los adultos, con cambios más leves, se puede generar colapso de las pequeñas vías respiratorias, es decir, comienzan a cerrarse mucho más rápido y eso facilita que hayan atelectasias aún más rápido en estos pacientes, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo los menores de 10 años, como lo vemos en la diapositiva. A nivel del desplazamiento, cuando se produce este desplazamiento del cefálico del diafragma, no solamente va a afectar la capacidad de cierre y a poder generar estas atelectasias que van a conllevar a la formación de algunos shunts, o sea, es decir, áreas que están mal ventiladas pero bien perfundidas, es decir, va a pasar sangre hipoxigenada. También tiene la característica de que esa presión intraabdominal va a tener algunas complicaciones a niveles pulmonares, como disminución de la compliance, afectando como tal la capacidad pulmonar total y por ende la capacidad vital, que es con lo que el paciente está movilizando pues prácticamente todos el oxígeno que estamos respirando y todos los gases. Entonces podemos ver aquí en la gráfica cómo
la distensibilidad o la compliance pulmonar. Eso simplemente es un cambio de volumen que se genera por unos cambios de presión transpulmonar, y podemos entonces recordar que cuando hay contracción de los músculos de la respiración, lo que se va es hacer un ensanchamiento de la caja torácica. Ese ensanchamiento lo que va a generar es una separación de las dos pleuras, y esta separación lo que va a generar es una presión negativa a nivel de esas dos estructuras, lo que va a facilitar entonces que, como se genera una presión negativa, la presión intraalveolar cae por debajo de la atmosférica, y lo que permite pues el ingreso de aire a los alveolos. Lo que hace el neumoperitoneo es que cuando hay este proceso de la parte inspiratoria, se va a encontrar con una resistencia que está ejerciendo el diafragma a la expansión de ese tórax, y lo que prácticamente vamos a encontrar es que esa presión intrapleural, que la necesitábamos negativa, que se generaba con esa separación de las pleuras, pues ya no lo va a poder hacer, porque ya no va a permitir la expansión, y se va a formar inclusive presiones positivas, afectando lo que conocemos la presión transpulmonar, que es lo que nos va a facilitar la compliance. Por lo tanto, generándose, uno, disminuciones de las capacidades de ventilación de ese pulmón, por ese lado, y dos, que cuando tengamos el paciente con ventilación mecánica, vamos a necesitar mayores presiones en la vía aérea para insuflar estos alveolos. Por eso los cambios que vamos a ver importantes a nivel de la presión en el monitor de nuestra ventilación mecánica. Esto, evidentemente, como lo vimos, va a ser desajustes en la ventilación perfusión. Sabemos entonces que está bien perfundido, pero no está ventilado, y eso lleva a riesgo de shock, hipoxemia en regiones sobre todo dependientes, las basales. Esto, y como lo vimos, va a tener aumento de las presiones en la vía aérea secundarios al aumento de la presión intraabdominal. Cuando evaluamos entonces qué es lo que se está haciendo en el abdomen con este gas, podemos extrapolarnos al principio de Pascal. Lo que dice Pascal es que realmente la presión ejercida sobre un fluido que está encerrado, como lo vemos aquí, se transmite de igual forma a todas las paredes de su estructura, o de su por así decirlo, en las mismas direcciones en las paredes de quien lo contiene. Ese líquido se va a distribuir de forma homogénea y va a generar presión en esta cavidad de igual forma en todas sus paredes. Podemos entonces trasladar eso a el gas, ¿sí? El CO2 se comporta de una manera igual. Cuando comienza a insuflarse en la cavidad abdominal, va a generar presión a nivel de todas las paredes de la cavidad abdominal, y podemos entonces recurrirnos después a la ley de Laplace, que nos dice que la presión es igual a la tensión sobre el radio. Algo importante, y es que el tórax del niño el abdomen, perdón, del niño en los primeros minutos es complaciente pues a la instauración de ese gas. Comienza a aumentar el radio para compensar esa presión. Pero como no es una cavidad ilimitada, sino que se limita prácticamente y va a tener una restricción en algún momento porque no va a tener para dónde más dilatar, pues ese radio va a quedar, no se va a poder modificar más, y lo que sí vamos a generar es tensionar más esa pared con esa presión o con ese flujo que vamos a instaurar de CO2, y es por eso entonces que entre más insufle CO2 sin un control, vamos a aumentar esas presiones a nivel del abdomen. Por eso es importante los neumoinsufladores que tenemos actuales, en donde se hace ya control específico de la presión, y queremos que esa insuflación de ese gas sea limitada, porque vamos a ver más adelante que con ciertas presiones ya se comienzan a ver cambios que ya no son solo fisiológicos, sino que van a ser patológicos en nuestros pacientes. Eso sería como la parte que tiene a nivel pulmonar el neumoperitoneo, y recordar entonces que los cambios no solamente son por la presión física, sino por la difusión de CO2. Esa difusión de CO2 la podemos explicar por la ley de Fick, que nos va a decir simplemente que la tasa de difusión de ese gas va a estar dada por los factores que vemos en la fórmula, que es la diferencia de concentraciones. Evidentemente estamos entrando con unas concentraciones que son superiores a las fisiológicas, por lo tanto vamos a tener más en un lado que en el otro, y va a favorecer la absorción. Vamos a tener el área de superficie de membrana, que en niños el área de superficie es muy alta, realmente para la superficie corporal que ellos manejan. O sea, el abdomen es una superficie alta para toda la capacidad corporal que ellos tienen, y multiplicado por la difusión de ese gas, que recordar que el CO2 es 20 veces, difunde un poco más rápido, 20 veces casi que el oxígeno. Entonces, todas esas características de áreas grandes, ¿sí? de la difusión, que sí es para todos igual, y la diferencia de concentraciones, van a ser directamente proporcional a la tasa de transferencia de ese gas, y lo que se va a oponer es el espesor de la membrana, que en los casos de los niños también son membranas con mucho menor
un desarrollo, van a ser más delgadas, lo cual también va a favorecer la transferencia de ese gas. Entonces podemos concluir que en niños la difusión de ese gas va a ser mayor que en los adultos. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Como podemos ver aquí, realmente el primer pico de CO2 va a ocurrir aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora. Entonces hay varias estrategias, hay quienes utilizan, quienes hacen la intubación o hacen la inducción del niño, comienzan a barrer CO2, porque sabemos entonces que ese pico se va a generar prácticamente a los 60 minutos y después de que se haga ese pico, pues cuando ya hemos barrido CO2, pues no vamos a alcanzar niveles de hipercapnia tan altos. Es importante reconocer entonces que después de los 50 minutos trata como de hacer un equilibrio ese CO2, pero cuando las cirugías realmente son mayores a 100 minutos, comienza a haber una entrada o una acumulación de CO2 importante que va a tener implicaciones fisiológicas en los pacientes. Por eso es importante conocer que después de los 100 minutos de cirugía, comienza a haber unos cambios importantes a nivel de la concentración expirada de CO2, que a veces no es directamente proporcional a los gases arteriales. Entonces se genera un delta, es decir, el monitor nos está mostrando niveles a veces más altos y los gases arteriales realmente no están tan altos, el CO2, y no se está generando la acidosis que podemos ver. Entonces, en muchas ocasiones, por encima de los 100 minutos, podemos estar haciendo cambios muy frecuentes en la ventilación mecánica para barrer ese CO2, pero realmente a veces en sangre no estamos tan mal. Entonces, ¿qué se indica? Realmente cuando pasa los 100 minutos comenzar a tomar gases arteriales en nuestros pacientes para poder tener una medición más exacta de esas variaciones que estamos con esas presiones de CO2. Porque miren que como lo vemos aquí, prácticamente después de los 100 minutos el end-tidal de CO2 comienza a sobreestimarse casi en 8.8 milímetros de mercurio. Eso sería como prácticamente lo que genera la absorción de CO2 y la presión. Y hay que tener en cuenta que muchas de las cirugías van en esta posición para facilitar la visualización de la cavidad abdominal, que es la posición del Trendelenburg, es decir, cabeza abajo. Y esto va a exacerbar todos los efectos que tiene la presión intraabdominal sobre la función respiratoria. Es decir, como vemos en esta gráfica, pues aquí es solo con el neumo y aquí es cuando ya comienza a tener paciente posición Trendelenburg, es decir, más colapso de ese diafragma, más presiones intraabdominales, menos compliance, y eso va a exacerbar los cambios que vimos anteriormente. Hay algo importante y es que se va a ver una tendencia al edema laríngeo por disminución del retorno venoso al corazón y va a aumentar también el riesgo de intubación monobronquial y de aspiración. Por eso es importante siempre auscultar a nuestro paciente después de la intubación, después de insuflar el CO2, volverlo a auscultar, y después de hacer la posición de Trendelenburg volverlo a auscultar, porque es muy probable que como se cefaliza el diafragma y a la vez la carina también se cefaliza, el tubo se nos meta al bronquio derecho y quede en intubación monobronquial y tengamos alguna complicación como una intubación selectiva. A nivel del sistema cardiovascular va a ser muy importante tener en cuenta que los niveles de las presiones altas de CO2 van a tener repercusión sobre todo en la disminución de la precarga, porque lo que va a hacer es comprimir el sistema venoso, inclusive comprimir a veces la cava, que es el vaso de más importancia que nos trae la sangre pasada al corazón, y generar aumento de la poscarga, es decir, al comprimir el sistema arterial, lo que va a hacer es aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Realmente los niños, al tener una pared abdominal flexible, es decir, que es complaciente, se deja distender, pues no van a necesitar a veces velocidades de insuflación tan altas como 10 litros por minuto, 15 litros por minuto. Esto lo que está diciendo es que prácticamente usted coloca el neumo y rápidamente obtiene una insuflación de la cavidad. No, es mejor hacerlo controlado de forma pausada para que no hayan cambios drásticos a nivel de la precarga y el paciente pueda hacer un proceso de adaptación con ese flujo que estamos instaurando en el abdomen. Además de eso, requieren presiones muy bajas. De hecho, en la mayor parte de literatura que estuve revisando, las presiones adecuadas en niños son por debajo de 12 o no mayor de 15. Queda como esa brecha o ese delta o ese espacio allí que entre 12 y 15 que realmente uno quisiera tenerlo, pero si queda allí, realmente no se han reportado complicaciones. Realmente con esas presiones y con esos flujos, en la mayoría de las ocasiones reportan buena visibilidad sin repercusión hemodinámica significativa. Cuando las presiones superan más de los 15 milímetros de mercurio, lo que vamos a encontrar es que son persistentes, evidentemente, porque es que hay algo importante y es que podemos ver en el neumo que a veces se generan picos de presiones altas por el movimiento, a veces por pujo del paciente, digamos que está superficializado,
y eso no va a tener ninguna repercusión importante porque va a ser transitorio, ¿sí? Hay que recordar que algunas funciones fisiológicas normales, como la defecación, generan presiones muy altas, pero son transitorias, como 200 milímetros de mercurio a nivel intraabdominal, y la tos también genera presiones como de 50 milímetros de mercurio, por lo tanto esas presiones que son así transitorias no son importantes, sino las que son persistentes. Por eso tenerlo en toda cirugía por encima de 15 sí va a tener algunas implicaciones patológicas como afectar el retorno venoso, afectar la precarga y finalmente lo más importante que se va a hacer el volumen estro, volumen sistólico, que es lo que va a perjudicar a nuestro paciente. Entonces, para resumir aquí, el cambio vascular va a ser como bifásico. Realmente vamos a tener un aumento de las resistencias vasculares que van a estar mediadas principalmente, como lo vemos al lado derecho, por esos aumentos de la presión intratorácica que van a estar dados por el aumento de la presión intraabdominal, alguna reestimulación de algunos receptores a nivel de la pared abdominal pueden generar liberación de esta serie de factores neuromorales como las catecolaminas y la vasopresina, perdón, y eso puede hay que estar pendiente de eso cuando se instaure el neumo porque puede generar arritmias en nuestro paciente, por eso hay que estar vigilando en la instauración del neumo que no vaya a haber ningún tipo de alteración en el ritmo. Además de esto, pues como sabemos, entonces las catecolaminas y la vasopresina lo que van a hacer es aumento de las resistencias vasculares y va a aumentar la presión arterial por ese lado. Pero por el otro lado tenemos entonces que ese aumento de la presión intraabdominal va a aumentar la cantidad de sangre, es decir, la va a acumular porque va a impedir el retorno, va a tener compresión de la cava, aumento de la resistencia venosa, lo cual se va a traducir en una disminución de ese retorno venoso. No es muy claro si realmente la presión directa pueda disminuir el inotropismo de nuestros pacientes, pero todas estas características de disminución del retorno venoso, disminución del inotropismo y aumento de las resistencias, lo que van prácticamente es a afectar finalmente el gasto cardíaco a nivel del volumen sistólico. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta que nuestros pacientes que se someten, sobre todo a presiones intraabdominales altas en cirugía y que se mantienen, van a tener cambios importantes a nivel hemodinámico. Se han reportado casos de paro posterior a la insuflación del neumo por esta cuestión. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta todos estos cambios fisiológicos y controlar esas presiones intraabdominales. Y también a nivel vascular, pues la posición va a ser importante, sobre todo posición antitren de Lemburg en este caso, que va a ser cabeza arriba, lo que va a disminuir aún más el retorno venoso, o sea que si nos piden esta posición tenemos que estar más pendientes aún, porque si lo colocamos en tren de Lemburg se podía facilitar y compensar una cosa con la otra, pero pues hay que tenerlo muy en cuenta. Algo bien importante es que todos estos cambios que acabamos de ver son bien tolerados en pacientes generalmente que tienen una función cardiovascular normal o mayores de 3 meses. Aquí la importancia de recordarles que todos los niños menores de 3 meses y principalmente los que son prematuros tienen una contractilidad miocárdica limitada porque tienen unas fibras inmaduras. Por lo tanto, esos niños no tienen una buena capacidad de responder con inotropismo, sino que van a depender sobre todo para ese gasto cardíaco de su frecuencia, uno, y de la parte en el volumen no pueden depender. Tienen la poscarga aumentada, tienen la fuerza de contracción disminuida porque no tienen fibras miocárdicas maduras, por ende van a depender prácticamente de la precarga que tengan estos pacientes para su volumen sistólico. Entonces es muy importante que si son niños que están hospitalizados, niños que están en las unidades de cuidados intensivos y van a someterse a cirugía, optimizar bien esa precarga antes de hacer la inducción o antes de instaurar ese neumoinsuflador, porque lo que va a hacer es prácticamente tumbarle todo el gasto si no optimizamos en este caso. A nivel del sistema nervioso central, hay que recordar entonces los cambios de la hipercarbia que van a tener un aumento de este volumen sanguíneo cerebral que va a tener vasodilatación generalmente generado por la hipercarbia y ese volumen sanguíneo cerebral aumentado lo que va a hacer es aumentarme la presión intracraneana. Y recordar entonces que al aumentar la PIC comienza a tener alteración sobre la presión de perfusión cerebral que podría estar exacerbado por la posición del tren de Lemburg como tal que va a disminuir el retorno venoso. Entonces dos cosas aumentan la PIC. Uno, el neumo más el tren de Lemburg que van a disminuir el retorno venoso de la cabeza y el cuello. Y dos, que se ha reportado que cuando se insufla el abdomen va a tener una presión en la columna lumbar disminuyendo la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y por tanto teniendo aumentos de la presión intracraneal. Estos son estudios, realmente los cambios cerebrales ocurren sobre todo cuando las presiones intraabdominales superan los 25 milímetros de mercurio. Es un ensayo en animales que se hizo
y realmente se vio que la PIC podía aumentar de 7.6 a pasar a 21.4 milímetros de mercurio, disminuyendo la presión de perfusión de 82 a 62. Entonces es importante saber que prácticamente niveles extremos o altos de presión intraabdominal pues van a tener cambios importantes. Sin embargo, se han estudiado también si esos cambios en pacientes ASA1 que estén manejados con un neumo adecuado van a tener algún tipo de repercusión, no solamente en la presión de perfusión cerebral, sino ya en la oxigenación cerebral medido por NIRS, que es espectrofotometría, perdón, y lo que va, espectroscopia, perdón, de infrarrojo cerebral. Y lo que hicieron fue evaluar dos grupos, un grupo que se sometió a cirugía abierta y otro a cirugía laparoscópica, en donde no encontró que en ninguno de los casos tuviera alteraciones en la perfusión cerebral medido con NIRS. Por lo tanto, se concluye que pacientes que tengan presiones ajustadas por la corta duración del neumoperitoneo y una posición moderada, pues son seguras en procedimientos. Realmente todos esos estudios, la mayoría son hechos en pacientes ASA1, pues faltan estudios sobre todo en pacientes ASA3, ASA4, que serían como los importantes para evaluar. A nivel del sistema renal, también tenemos que tener en cuenta que se han reportado algunas veces disminución de la diuresis y excreción de algunos marcadores como la N-acetil-beta-glucosaminidasa, que es un marcador de daño renal. Sin embargo, todos estos cambios son importantes, son transitorios, cuando la presión intraabdominal ha sido por debajo de 12. Nuevamente recordar las presiones por debajo de 12 milímetros de mercurio, idealmente, o por debajo de 15. Y no se han encontrado evidencias de hallazgos patológicos agudos o crónicos. Es importante recordar entonces que, sobre todo niños menores de 10 kilos, nos van a hacer algún tipo de, inclusive presentan anuria en el intraoperatorio, por lo tanto, esto asociado a que la misma cirugía produce niveles altos de vasopresina, liberación de vasopresina, no es un buen marcador para hacer monitoría a nuestros pacientes la diuresis, por lo que podría estar también asociado a liguria o anuria en los menores de 10 kilos. Con respecto a los cambios térmicos, también se ha asociado que la laparoscopia realmente lleva a hipotermia intraoperatoria. Esto es un estudio que se hizo retrospectivo en 49 pacientes, observando que la mayoría, casi el 50% de estos pacientes, presentaron disminución de la temperatura por debajo de 34.5, por debajo de 36, en el posoperatorio, y en el 12% por debajo de 34.5. Por lo tanto, es muy importante hacer el control de esta pérdida de temperatura con las medidas que conocemos. Y evidentemente la pérdida va a estar relacionada directamente proporcional al tiempo de cirugía. Hay hallazgos o hay reportes de que el uso del CO2 se asociaba, el CO2 precalentado se asociaba a menor pérdida de calor. Sin embargo, hay algo que la evidencia que soporta que realmente no tiene diferencias significativas con los instrumentos que utilizamos activos o pasivos para la pérdida de calor, como son las mantas o el mismo insuflador de calor. Entonces, estos serían los cambios más importantes que se producen con un paciente cuando está sometido al neumoperitoneo. Vamos a ver la parte del manejo perioperatorio de nuestros pacientes. Entonces, esto es como un diagrama, lo que tenemos que tener siempre en cuenta del manejo preoperatorio es muy importante, incluye el ayuno de estos niños, o sea, la evaluación preoperatoria, estrategias de premedicación si se requiere, evaluar las técnicas de inducción que vamos a utilizar según sea el caso, definir la estrategia de vía aérea, vamos a utilizar tubo con balón, sin balón, máscara laríngea en algunos casos, vamos a mirar qué hay con respecto a esto. El mantenimiento de la anestesia, ¿cómo lo vamos a dar? Lo vamos a dar con TIVA, lo vamos a dar con halogenado. Vamos a tener que hacer descompresión gastrointestinal en todos los casos. ¿Será que es necesario? Entonces vamos a mirar también eso. Vamos a evaluar qué posición tendrá nuestro paciente en cirugía y con respecto a eso, entonces vamos a estar siempre pendientes. Uno de los cambios que van a generar la ventilación, de monitorizar siempre en todo momento de cirugía las complicaciones que están asociadas a la técnica laparoscópica. El manejo de los fluidos también va a ser importante, a pesar de que es una cirugía que se asocia a menos pérdidas de sangre, como lo dijimos, pues es importante también hacer un balance de estos líquidos. El manejo del dolor también es importante tenerlo en cuenta, a pesar de que las características digan menos dolor, siempre hay que tenerlo en cuenta en nuestros pacientes, y el manejo de náuseas y vómito. Con respecto a la valoración preoperatoria, siempre la valoración pediátrica con más importancia debe someterse a una evaluación preoperatoria. Va a ser muy importante identificar todas esas comorbilidades, tanto agudas o crónicas, de un paciente que vaya a ser candidato a cirugía laparoscópica.
Y debemos tener una importante atención en la parte cardiopulmonar, sobre todo pacientes que son prematuros, que tengan malformaciones congénitas, cardiopatías o neumopatías severas, porque pudiesen en algún momento, a pesar de que la mayoría de la literatura no se atreven a decir esto es una contraindicación absoluta, pudiesen ser contraindicaciones relativas que hay que evaluar con lupa y mirar si es que vamos a poder llevar a este paciente y va a soportar todos esos cambios que vimos anteriormente. ¿Cuáles son algunos pacientes de riesgo? ¿Sí? O algunos factores de riesgo del paciente. Uno, los menores, que hay que tener nosotros, prendernos el bombillo cuando vamos a someterlo a la laparoscopia. Niños menores de 3 meses, sobre todo niños prematuros. Niños que tengan una presión intracraneana elevada, una compliance cerebral disminuida, es decir, estos niños generalmente que tengan algún tipo de válvula de hidrocefalia, si están, cómo están en ese momento, si la compliance está bien o está mal, evaluarlo muy bien. Si niños que son hipovolémicos o que están en la UCI recibiendo soporte inotrópico, son también una población de riesgo. Niños que tengan neumonefro o cardiopatías severas, o que tengan la perfusión gastrointestinal comprometida. Todos esos son factores o red flags que nos tienen que decir, bueno, vamos a llevarlo a la laparoscopia, pero vamos a mirar cómo está, vamos a hacer una buena evaluación y determinar si definitivamente se puede o no. Y con respecto al procedimiento, algunos factores son insuflaciones del neumo por encima de los 100 minutos, esto se ve más exacerbado en toracoscopia, o cuando hay altas presiones de insuflación, como lo hemos dicho en la mayoría de la charla, por encima de 15 milímetros de mercurio. Idealmente no más de 2, en lo que se pueda. ¿Cuál sería el tiempo de ayuno? Realmente sí, esto sí, en general para los niños, las guías hablan realmente que los líquidos claros son 2 horas, hay reportes actuales de ayuno con líquidos claros hasta de 1 hora, esto va a ser a consideración pues, del anestesiólogo, como mejor trabaje, como mejor le haya ido, pero realmente pues a uno se trata de ceñir algún tipo de literatura o guía, pues uno lo deja prácticamente, si son líquidos claros, 2 horas, tratar de que sea realmente 2 horas de líquidos claros para tener menos ansiedad en la inducción, menos irritabilidad y tener algo de mejor, ese niño fisiológicamente mejor preparado para hacer la inducción y soportar el neumo. O sea que el ayuno va a ser importante. Con respecto al tipo de monitoría, y es algo que se hablaba en un principio, era que decían que la cirugía laparoscópica tenía que tener invasión de nuestro paciente, colocar catéter, centralínea, eso realmente está muy discutido, eso no es necesario. Realmente la mayoría de procedimientos de laparoscopia se hacen con una monitoría básica que incluye los parámetros que vemos acá, electrocardiograma, presión arterial no invasiva, saturación, el tidal CO2, idealmente si tenemos monitoría de la conciencia, el DIS, si tenemos el TOF, hay que tener en cuenta que no tiene muy buenas evidencias por debajo de los 2 años. La diuresis, la pongo entre paréntesis, como les dije al principio, no es un buen parámetro de medir, de monitorizar nuestro paciente, porque uno, el neumo genera algunos cambios a nivel de la perfusión renal que son transitorios, con disminución de la diuresis, y dos, la misma cirugía va a aumentar los niveles de vasopresina, lo cual va a disminuir la diuresis. La temperatura siempre es importante, una temperatura central, porque ya vimos que se asocia a cambios de temperatura importantes, sobre todo hipotermia. En la parte de mecánica respiratoria, vigilar nuestro ventilador mecánico, gasometrías frecuentes, seriadas, eso sí, y sobre todo cuando son cirugías por encima de 100 minutos. Y ya según el estado del paciente y el tipo de intervención, pues ya hay que pensar en una medida más invasiva, si es un paciente como los factores de riesgo que lo vamos a llevar porque consideramos que podíamos llevarlo a esa cirugía, pues vamos a colocar línea arterial, vamos a hacer catéter si se requiere algún tipo de monitoría ya más invasiva como el SWAN, a utilizar ecocardiografía intraoperatoria. Estos sistemas realmente estuve buscando, no es que encuentren mucha evidencia sobre todo esta utilización en niños, pero sí hay reportes de que se han utilizado y se han extrapolado algunos datos de adultos como el sistema Vigileo-Pico o LITCO para algunos tipos de procedimientos grandes y sobre todo en población de riesgo. El tipo de premedicación, esto realmente sí es muy similar para todos los niños. El niño que esté ansioso, generalmente que son los más pequeños, puede utilizar estrategias como el midazolam antes de entrar a la sala de cirugía. Estrategias no farmacológicas también están apropiadas acá, pero es muy importante tener listo todos los medicamentos. Entre esos medicamentos está lista la atropina. Hay que recordar entonces que la perforación, si se usa aguja de Verés, de esa distensión del abdomen, o cuando se insufla el neumo va a generar un reflejo vagal importante que me puede llevar a una bradicardia severa y tengo que tener listo este medicamento para administrarlo.
Con respecto a la técnica recomendada en adultos, hay reportes de laparoscopia con técnicas neuroaxiales. Realmente toda la literatura que yo encontré en niños, sobre todo, las técnicas de laparoscopia son bajo anestesia general. Y se puede utilizar obviamente la inducción inhalatoria que hacemos al principio para coger la venita, pero posteriormente debe pasar de ser inducción y hacer pasar anestesia general a nuestro paciente. Se recomienda idealmente coger la vena de nuestro paciente por encima del abdomen, es decir, que no va a quedar por debajo del diafragma, porque como recordamos hay disminución del retorno venoso y esos líquidos podrían extravasarse más a nivel inferior. Y el inductor realmente es según el perfil que tengamos de nuestro paciente. Vamos a utilizar entonces cualquier tipo de medicamento de estos. A nivel de la descompresión de rutina, esto no es necesario en todos nuestros pacientes. Hay que comentarlo con el cirujano, hay que preguntarle al cirujano pediatra, bueno, necesitamos descomprimir el estómago, colocamos una sonda, sí o no. Para eso a veces mejora la visibilidad de la estructura abdominal. Y los catéteres urinarios, sobre todo para cirugías que van a ser largas, y no como monitoría para medir diuresis como lo vimos, sino como tratar de evitar ese dolor que se va a producir por el globo vesical, esa respuesta simpática que vamos a tener después de cierto tiempo de manejo de líquidos y un paciente que no pueda tener una vejiga que esté vaciándose. Con respecto al manejo de la vía aérea, esto también es un motivo de discusión que encontré en la paroscopia, tratando de sacar la mejor evidencia de esto, y era utilizar los tubos con balón o sin balón en población pediátrica. Y es bien conocido que los niños por debajo de los 8 años se tiende a utilizar tubos sin balón, lo cual se adapta a sus cambios fisiológicos, forma de embudo de la tráquea y se adapta mejor. Sin embargo, la literatura es consistente aquí en la parte de la paroscopia, es que en la medida que se pueda, se debería utilizar tubo con neumotaponador, lo cual nos va a permitir un mejor manejo de las presiones, porque nos va a fugar menos, mejor manejo de la PIP, porque PIP va a ser importante colocar en estos pacientes, porque recordamos que son factor de riesgo para hacer atelectasias, entonces por eso es importante mantenerlos con PIP, y el balón nos va a ayudar a que no se nos fugue esa presión al final de la expiración, y también nos va a ayudar a controlar más el CO2. Entonces, en la medida en que se pueda utilizar el tubo con balón, en los casos específicos. Sin embargo, lo que se sugiere es que si va a utilizar tubo sin balón, sea del tamaño apropiado para el niño, que se adapte bien, que no le vaya a quedar ni muy pequeño ni muy grande. Generalmente no muy pequeño, porque eso va a aumentar aún más la resistencia de nuestro ventilador en nuestra vía aérea. Y con respecto a la máscara laringe, sí que aún tiene más discusión. Esto realmente no es muy aceptado. Me tomé el trabajo de preguntarle prácticamente a todos los profes y asistenciales del sitio de rotación actual. Más o menos 10 personas, 9 coincidían de que cuando llevan un paciente a cirugía laparoscópica no le colocan una máscara laringea, porque no sabemos en qué momento se va a necesitar una posición extrema del paciente, no sabemos en qué momento se puede haber una complicación y podemos perder la vía aérea de nuestro paciente fácilmente. Sin embargo, encontré una persona que relataba que hacía casos de laparoscopia y que ha hecho muchos casos con máscara laringea teniendo un buen resultado y un buen desenlace. Realmente con respecto a esto, lo que hay es que los dispositivos de superaglóticos que si se van a utilizar en cirugía laparoscópica deben ser idealmente de segunda generación. Hay estudios con la máscara Prosil, que son máscaras que permiten primero que no haya fuga, alta fuga del aire, que me controlen la presión en la vía aérea, ¿sí? Y que no se vayan a desplazar tanto como las de primera generación. Y además de eso tienen un tubo gástrico que permite aspirar los contenidos del estómago en caso de que haya regurgitación. Por eso las indicadas o las que tienen algún tipo de estudio es la máscara de segunda generación, en este caso la Prosil. Este es un estudio que se hizo con 60 pacientes, lo que se hizo fue 30 y 30, grupo de intubación, el otro grupo con máscara laringea, todos se sometieron a una ventilación controlada de 8 ml por kilo, con una frecuencia de 12 por minuto. Lo que se encontró en el estudio es que no hubo diferencias significativas ni en saturación ni en la end-tidal de CO2 entre los dos grupos antes o después del neumoperitoneo, y la presión de fuga con la Prosil, a la que hubo fuga, fue 35 milímetros de mercurio en la vía aérea, que generalmente nosotros no dejamos llegar un paciente pues a tan alto. No se reportaron ningún caso de ventilación inadecuada ni broncoaspiración. Pero hay que hacer un paréntesis aquí importante, y es que todos fueron procedimientos cortos, ¿sí? Procedimientos que no requirieron realmente una posición extrema, sobre todo de Trendelenburg,
y que son procedimientos generalmente menores de 30 minutos. Entonces hay que tener en cuenta que si se va a utilizar mascarilla hay que hablar con el cirujano, qué procedimiento vamos a hacer, qué tipo de movimiento, y si realmente dudamos de eso es mejor asegurar nuestra vía aérea. O algún tipo de patología donde pueda tener el vaciamiento gástrico comprometido, totalmente contraindicada la máscara de laringe para tenerlo en cuenta por el riesgo de broncoaspiración. ¿Cómo se debe instaurar el mantenimiento anestésico? Realmente no hay diferencias entre balanceado TIVA, a menos que el paciente tenga alguna indicación específica, por ejemplo, para TIVA, que tenga hiperemesis, por ejemplo, que se beneficie de la técnica de TIVA. Y con respecto a la relajación neuromuscular, esto sí es importante porque nos va a favorecer tanto a nosotros como al cirujano para la visualización de su cavidad abdominal. Entonces vamos a necesitar relajación para dos tiempos. La primera para la intubación orotraqueal y la segunda para la relajación quirúrgica que necesita el cirujano para que no se aumenten más las presiones y él pueda visualizar rápidamente y hacer su procedimiento rápido. La literatura es inconsistente realmente sobre el nivel óptimo del bloqueo neuromuscular en cirugía laparoscópica. Sin embargo, estuvimos buscando algunos tipos de artículos y se sugiere entonces o se plantea la pregunta si realmente se requería una relajación intensa, una relajación profunda en la laparoscopia, es decir, TOF de cero o sin respuesta posteránica para intensa. Realmente lo que se encontró analizando 6 bases de datos es que la distensibilidad abdominal no aumentó significativamente si el paciente estaba intenso o profundo o moderado, es decir, relajación quirúrgica, TOF entre 1 y 3, idealmente pues TOF de 2 sería como el punto intermedio. Entre los 3 no había ningún tipo de diferencia en la visibilidad del abdomen y sí se encontraron complicaciones asociadas, sobre todo cuando los pacientes estaban en bloqueo intenso o bloqueos profundos en el TOF, por casos de relajación neuromuscular residual posoperatoria, y principalmente cuando no se contaba con su Gamadex en la institución y se había colocado pues algún aminoesteroideo, pues porque no se podía revertir, no eran los tiempos, no era el TOF adecuado para revertir con neostigmina, por lo tanto sí se asoció complicaciones tenerlos en intenso profundo. Entonces la sugerencia, ¿cuál es? Tener a este paciente en una relajación quirúrgica que va entre 1 y 3 de TOF, que es lo conocido. Y finalmente la pregunta importante, ¿qué hay de evidencia con la presión de insuflación y el flujo que vamos a instaurar en nuestro paciente? Podemos encontrar entonces que la Federación Mundial de Anestesiología considera que las presiones por debajo de 12 limitan todos los cambios fisiológicos en todos los sistemas, siendo mínimos o nulos en pacientes evidentemente sanos. Esto en pacientes ASA 4 hay que mirarlo bien, con lupa, pero no mayor a 15, ¿sí? Porque esto sí puede generar pasar de cambios fisiológicos a cambios patológicos. Importante reconocer que ahora los dispositivos de neumoinsuflación tienen alarmas para cuando las presiones se comienzan a subir por encima de 15 milímetros de mercurio. Entonces se puede controlar esa presión de entrada. Realmente esto es como general para los niños, sin embargo, se especifica que por grupo de etarios o por grupos de edades se puede manejar estos tipos de límites. Neonatos, que es la población como más delicada, vamos a tener presiones de insuflación que pueden ir de los 6 a los 8 centímetros de agua, idealmente. Un flujo gradual que va a ser a 0.5 de 0.5 litros por minuto, estos milímetros de mercurio, perdón, no centímetros de agua, 6 a 8 milímetros de mercurio. Los preescolares y escolares van a manejar una presión entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Con flujos ya ellos pueden soportar un flujo hasta de 5 litros minuto. Y los adolescentes y adultos, pues entre 12 y 15, como ya está reportado. Milímetros de mercurio, recordar. ¿Por qué los neonatos a 0.5 litros minuto? Pues son poblaciones de riesgo, como lo hablamos al principio, son poblaciones que no van a tolerar rápidamente el cambio de la presión intraabdominal, entonces debemos hacer una instauración gradual de ese neumo para que pueda adaptarse fisiológicamente y soportar el neumoperitoneo. ¿Cómo programar el ventilador? Realmente los problemas en la ventilación sí son inversamente proporcionales a la del niño, teniendo más problemas en la población de neonatal y prematuros. Las estrategias para ventilación protectora siguen teniendo auge para este tipo de pacientes también. Realmente se sugiere una ventilación inicial controlada por volumen, con un volumen tidal de 6 a 7 ml por kilo, un PIP que puede ir entre 5 y 8 centímetros de agua. Es muy importante reconocer que como hay riesgo de atelectasias, hay que hacer maniobras de reclutamiento programadas, que se sugiere la regla de los 30. ¿Esto qué es? Cada 30 minutos, coger a nuestro paciente, pasarlo a modo manual, subir la presión a 30
sostenerla por 30 segundos, y esto lo estamos haciendo frecuentemente para reclutar y evitar pues lo que conocemos como atelectasia en nuestros pacientes y también aumentar la saturación de ellos. Las presiones pico máximas realmente se encuentran que entre 5 y 8 centímetros por encima de la basal, no se debe pasar de eso, y evitar presiones meseta realmente por encima de 25 o 30 centímetros de agua. Algunos de los manejos de situaciones con respecto a la ventilación mecánica. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, que tengamos pacientes hipercápnicos, CO2 por encima de 50 persistente, que no mejora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las consideraciones? Uno, comenzar a determinar qué tiempo lleva de cirugía, porque hay que acordarse del delta de CO2. El monitor nos está dando un nivel más alto que lo que tiene el paciente en sangre, entonces tomar gases arteriales. Calmarse, controlarse y tomar gases arteriales y mirar cuál es nuestro CO2 a nivel sanguíneo. Comenzar a hacer cambios en el volumen minuto, idealmente en la frecuencia respiratoria. No, como tenemos una presión intraabdominal que está ejerciendo presión en ese diafragma, no es ideal hacer cambios en el volumen minuto, porque cuando se libere ese neumo, lo que vamos a hacer es un volutrauma. Entonces, realmente en los niños se sugiere mejor hacer cambios en la frecuencia en vez de cambios en el volumen minuto, y eso va a favorecer aún más la disminución del CO2. Eliminar el espacio muerto, siempre pensar en eso, sobre todo en la población neonatal. Hay casos en el HV en que nos ha tocado recortar los circuitos, porque son circuitos demasiado largos, y hay que pensar siempre que los filtros deben ser indicados para el tamaño del paciente, el tubo debe ser indicado para el tamaño del paciente. Todos esos espacios muertos a veces nosotros no los consideramos, y resulta que en muchas ocasiones el ventilador está aireando el espacio muerto, pero no le está llegando realmente lo que el paciente necesita, y por eso el paciente está hipercápnico y está hipoxémico. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Disminuir la presión de insuflación lo más que se puede, hablar con el cirujano, decirle, doctor, es posible bajar la presión de insuflación, que tengo niveles de CO2 altos. Revisar que no existe enfisema subcutáneo, siempre mirar a nuestro paciente, palparlo en el sitio donde se pueda palpar y revisar que no tenga enfisema subcutáneo, porque es una de las causas de CO2 persistentemente alto. Y si realmente persiste la hipercapnia, por todas las medidas que hemos hecho, comentar con el cirujano, hablar y decir que si por favor se puede desinsuflar el neumoperitoneo mientras solucionamos este inconveniente. Otra situación que se nos puede generar es la saturación de oxígeno por debajo de 90. Lo que tenemos que hacer en este caso inicialmente es aumentar la FiO2, siempre auscultar para descartar broncoespasmo, intubación selectiva, que en muchas ocasiones pasa, por eso nuestro paciente está hipoxémico, y hacer maniobras de reclutamiento. Si con las maniobras de reclutamiento comienza a aumentar la saturación, debe comenzar a titularse la PIP para tener reclutamiento pues mejorado acá. Y si la tensión, y que tener en cuenta siempre, la PIP se va a subir siempre y cuando nuestra tensión arterial, nuestra hemodinamia lo permita. Con respecto a las presiones elevadas, que es otro de los problemas que encontramos con estos pacientes, entonces comenzamos a ver que esos pacientes comienzan a tener presiones en la vía aérea elevadas, pico, meseta. Entonces lo primero que tenemos que verificar es si nuestro paciente está bien relajado. O sea, si está entre TOF 1 y 3 realmente nuestro paciente. Pasar a presión control es una de las estrategias. A veces hacer manejo de la presión por control da mejores volúmenes, ¿sí? A pesar de que uno lo pone en controlado por volumen, mira que está dando una determinada presión. A veces hace y lo programa uno con esa presión que está dando, y a veces mejoran los volúmenes. Es una de las estrategias que uno ve con el ventilador mecánico. Tratar de disminuir la inclinación del Trendelenburg, que está generando un aumento de las presiones en la cavidad torácica. Disminuir la presión de insuflación de CO2, nuevamente hablar que si se puede disminuir lo más que se pueda. Descartar siempre las secreciones en el tubo y un posible neumotórax, que es una de las causas también frecuentes, las complicaciones frecuentes en la laparoscopia. Y como caso ya extremo, que no se puede hacer nada, se puede hacer cambios en la relación inspiración-expiración, no de pasarlo de 1 a 2, que es lo que generalmente manejamos, a 1 a 1. Cuando lo pasamos a 1 a 1, lo que vamos a tener es un aumento del tiempo inspiratorio. Por lo tanto, para movilizar determinada cantidad de volumen, vamos a necesitar, o el flujo va a ser en el tiempo más prolongado, va a disminuir la presión que necesita para alcanzar ese volumen. Entonces, por eso la relación de inspiración-expiración es una de las estrategias que ha aparecido allí para mejorar esas presiones de la vía aérea. Pero esto debe ser momentáneo y transitorio, no debe conservarse, porque se ha asociado a alteraciones en el gasto cardíaco y también nos puede generar hipercapnia. Recordar que el tiempo 2 en la expiración es para principalmente eliminar ese CO2. Las causas de todos los problemas, como lo dijimos,
siempre tenerlas en cuenta. La intubación traqueal, que cuando está monobronquial, si hay obstrucción del tubo, si hay moco en el tubo, si hay neumotoras, presiones altas, si la posición de nuestro paciente también está muy, muy empinada, si hay atelectasias, tratar de optimizar el gasto cardíaco. Y siempre tener en cuenta lo que dijimos, el espacio muerto, los broncoespasmos y en ocasiones también mirar la máquina de anestesia, pasarlo a modo manual y verificar realmente si no hay obstrucciones, no hay fugas que me esté generando complicaciones a nivel de los parámetros tanto de CO2 como del oxígeno. Con respecto a estos niños, ¿qué pasa entonces? Decíamos que uno de los factores de riesgo era una compliance disminuida, pues existen esos niños que tienen una derivación ventriculoperitoneal y en la evidencia, sobre todo la evidencia más viejita, decía que estos pacientes no debían, era una contraindicación absoluta. ¿Qué se encuentra ahora? Realmente no es una contraindicación llevar a estos pacientes a cirugía. Lo que sí hay que tener en cuenta es que funcione su dispositivo de drenaje para disminuir esas presiones intracerebrales y que no tenga signos clínicos de hipertensión endocraniana que sí pueden empeorar el pronóstico de este paciente. Entonces, si se van a llevar, debe tenerse precaución, lo más bajo posible las presiones y evitar un Trendelenburg extremo. La válvula de presión realmente soporta presiones, es una válvula unilateral que va en flujo de cerebro hacia el abdomen y realmente soporta presiones hasta de 80 milímetros de mercurio. Para que yo alcance esa presión tiene que ser una cosa de realmente que no, eso no va a pasar generalmente. Sería una cosa extraña de reporte de caso. Para que se detenga el flujo de esa válvula realmente se necesitarían esas presiones altas. Entonces, no es una contraindicación llevarlos, sí hay que tener en cuenta que funcione la válvula y que no tenga signos de hipertensión endocraniana. Con respecto al manejo de fluidos, realmente se sabe que la laparoscopia no requiere un manejo agresivo de los líquidos porque hay pérdidas mínimas tanto por evaporación o exposición del paciente. Son unos trócares que entran por pequeñas incisiones y no hay exposición de la cavidad abdominal. Siempre tener en cuenta, como lo dije, los niños, sobre todo menores de 3 meses y prematuros, contractilidad fija, no tienen unas buenas fibras miocárdicas maduras, por lo tanto se debe optimizar precarga. Se puede optimizar con bolos de 10 a 20 ml por kilo antes de la inducción y antes del neumo. Siempre tratar de utilizar las soluciones balanceadas, saber entonces el riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica con las soluciones, sobre todo la solución salina y cirugías largas. Y tener en cuenta que los niños que tengan riesgo de hipoglicemia hay que instaurarles su flujo metabólico. Eso sí es fundamental en los niños. Y recordar entonces la población de riesgo de hipoglicemia, los neonatos, los que tengan dificultad como para prosperar, los que tengan malnutrición, los que tengan ayunos prolongados, los que reciban TPN o algunos síndromes metabólicos. El manejo de la temperatura, como lo dije, la mayoría de la cirugía laparoscópica se ha asociado a hipotermia. Se deben utilizar estrategias de calentamiento. Entonces existe el CO2 precalentado, medidas pasivas como las mantas térmicas o medidas activas como los calentadores de aire, los colchones térmicos o los líquidos endovenosos tibios. Esta guía, realmente la guía de Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, dice que no hay ningún tipo de diferencia significativa entre un CO2 precalentado y los dispositivos de calentamiento externo pasivos y activos, como les decía al principio. Entonces, colocar uno o el otro va a ser beneficioso para nuestro paciente, que es evitar la hipotermia. Entonces, no debemos enfocarnos de que tiene que ser CO2 precalentado, porque se decía así, pero realmente no tiene diferencia con las medidas externas. Con respecto a la laparoscopia y peritonitis bacteriana, se encuentra en la literatura que antes era una contraindicación absoluta llevar a estos niños, porque decía pues el riesgo de lavado de la cavidad, se dificultaba pues prácticamente todo el procedimiento. Lo que se ha encontrado ahora es que esto no es una contraindicación, de hecho es una indicación actualmente, porque hay menos riesgo de contaminación, exposición de esa cavidad que de por sí ya estaba infectada. Se puede realizar bajo procedimiento de laparoscopia. Hay que tener en cuenta, evidentemente, esos pacientes que están hipotensos, que están recibiendo vasoactivos, que su hemodinamia está comprometida, porque esos ya serían población de riesgo pues, asociada pues, a la sepsis bacteriana que tengo. Con respecto al cáncer, también surge esa duda, la encontré y quise traerlo, es que se hablaba de que el neumo podía favorecer la migración de células tumorales. Realmente lo que se encuentra es que la diseminación tumoral y la laparoscopia no es concluyente. Sin embargo, se han encontrado que varios reportes que el crecimiento tumoral intraperitoneal se estimula más por la parotomía que por la laparoscopia.
o laparoscopia sin gas o anestesia sola sin ningún procedimiento. O sea, que realmente llevar a un paciente a procedimientos abiertos tiene más riesgo de diseminación de este tipo de células malignas. El tema actual, laparoscopia y SARS-CoV o COVID-19. Realmente esto no es un artículo de niños, pero me interesaba saber si el neumo tenía la capacidad de ser infectivo para los humanos, porque a veces la descompresión de ese neumo pues, hace que se pueda expandir ese gas en la sala y poder tener algún riesgo. Entonces traté de buscar sobre eso. ¿Qué existe o qué se presume? Pues realmente lo que se presume es que en la cavidad abdominal, como hay unos vasos sanguíneos que están sangrando, se pueden mezclar con ese CO2 y eso generar evaporación de estas partículas. ¿Qué se encuentra con el SARS-CoV específicamente? Es que las viremias son muy bajas. Realmente las cantidades que se han encontrado de virus en sangre son realmente bajas. Por lo tanto, se presume que el potencial contagio que tenga con el neumo va a ser bajo como tal. Sin embargo, buscando en la literatura, con algunos otros tipos de virus y neumo, se han hecho reportes con VIH, con virus del Epstein-Barr y con virus del papiloma humano. No se ha encontrado hasta ahora infección con neumo y VIH o Epstein-Barr. Sin embargo, hay 4 casos reportados de infección con virus del papiloma humano. O sea que, como de esto no sabemos mucho y apenas estamos conociéndolo, es importante tomar todas las precauciones de uso de elementos de protección personal, hacer un cribado de nuestros pacientes 72 horas de la cirugía, de los casos sospechosos, como se dice pues en la literatura, los casos selectivos y que tengan ya confirmada la enfermedad, pues no debería llevarse a cirugía en ese momento, sino esperar a que haya una resolución de su enfermedad en caso que sea una cirugía electiva. Manejar presiones intraabdominales más bajas posibles por el riesgo pues, que puede haber acá, de utilizar trócares con balón para evitar la fuga del gas que pueda generarse en cirugía, moderar el uso de electrobisturí para no generar exceso de humo del ambiente. Esto lo he visto y ahora las casas médicas han estado llevando unos dispositivos de extracción controlada de ese humo. Me parece súper interesante porque pues están pensando en esto prácticamente. Y tener mucho cuidado con las pérdidas bruscas del gas con la extracción de la pieza, es decir, una extracción muy controlada de ese gas al final de la cirugía porque podría potencialmente tener algún tipo de contagio con este CO2. Una de las últimas preguntas, ¿qué estrategias de manejo de dolor hay en la laparoscopia? Realmente, como lo dijimos al principio, el manejo del dolor no es uno de los pilares en la laparoscopia como si lo son en otras cirugías, sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces el manejo multimodal es suficiente, acetaminofén, AINES, dexametasona, opioides, pero hay estrategias como bloqueos regionales que se han descrito, como el bloqueo caudal, que se usa mucho se puede usar en la laparoscopia, el bloqueo TAP, que bajo ecografía, o el bloqueo de la vaina de los rectos también funciona muy bien en cirugías abdominales. Y tener en cuenta que la analgesia neuroaxial, o sea, colocación sobre todo de catéteres peridurales, suele ser innecesaria y no beneficiosa, y lo que podría hacer es retrasar la salida de nuestros pacientes, aumentar la estancia hospitalaria. Recordar entonces que la caudal tiene estudios en la laparoscopia, como lo vemos acá, realmente disminuye los puntajes de dolor. Se debe utilizar idealmente para procedimientos que estén por debajo del ombligo. Siempre se debe alcanzar en la laparoscopia el nivel T8, T10, o sea, con la fórmula de Armitage, que es muy utilizada para la caudal, tratar de utilizar concentraciones, sobre todo anestésicas, que nos puedan disminuir los requerimientos en cirugía, pacientes que estén estables hemodinámicamente, sobre todo de 1.25, a veces con los profes utilizamos 1.4 para tratar de llegar un poco más arriba, y tratar de tener un cubrimiento mejor de la analgesia. Con respecto a los bloqueos, tenemos evidencia entonces del bloqueo de la vaina de los rectos y el bloqueo del transverso del abdomen en disminuir los requerimientos de morfina y retraso de la analgesia de rescate, o sea que también es importante tenerlos en cuenta y tener en cuenta que la ecografía también tiene evidencia de disminución de las punciones vasculares accidentales, gran variedad de desarrollo de bloqueos en niños y disminuir pues ese riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Otras estrategias que me parecieron súper importantes es el uso de dexmedetomidina, que está en boga, como el uso de lidocaína intravenosa. Los dos se reportaron como disminución de los puntajes de dolor posoperatorio y disminución de los requerimientos de opioides en el posoperatorio.
La dexmedetomidina se usó a dosis de 0.5 microgramos kilo, fue superior a cuando se utilizó dosis de 0.25, pero no fue diferente a cuando se usó dosis de 1. Por eso ellos plantean que en niños se puede utilizar dosis de 0.5 con buena eficacia de este método. Y la lidocaína, que también tiene evidencia en la laparoscopia, sobre todo, se ha utilizado en dosis de carga de 1 miligramo por kilo con un mantenimiento de 1,5 miligramos kilo hora. Esto, como lo vemos aquí, no tiene tanta significancia estadística, pero si lo vemos acá en la analgesia doble rescate, o sea, que se requieran doble rescate analgesia, sí tuvo evidencia significativa. Pero esto con respecto al placebo, pues evidentemente tiene mejores resultados. Por último, recordar entonces que en la laparoscopia pueden haber complicaciones asociadas, como lo hemos dicho, puntos apartes en cada una de las contenido de la charla, y están asociadas principalmente, uno, a las complicaciones con la colocación de la aguja de Veress o el trocar, y esto tiene que ver con lesiones vasculares, lesiones viscerales, enfisema subcutáneo. Muchas veces el trocar queda muy superficializado y esto comienza a insuflar el tejido subcutáneo y comenzamos a tener enfisema subcutáneo por neumoperitoneo, y todas las complicaciones asociadas pues, a ese neumo, cardiovasculares, respiratorias y otras. Las más importantes se las resumo en esta tabla. Es muy importante tener este diagrama en mente siempre, saber la laparoscopia, cuáles son las patologías o las complicaciones que pueden afectar el end-tidal de CO2, disminuyéndolo o incrementándolo. Y tenemos aquí las 5 más frecuentes, que son la intubación monobronquial, el enfisema, el capnotórax, el neumotórax y el embolismo de CO2 masivo. Tener en cuenta sobre todo que miren que entre neumotórax y hemotórax, la diferencia prácticamente son las mismas condiciones, incrementa las presiones en la vía aérea, puede haber timpanismo de la cavidad torácica, puede haber disminución del murmullo vesicular, puede haber crépitos de saturación en ambos pacientes. Lo que lo va a diferir uno con el otro es que el neumotórax generalmente va a disminuir el CO2 y el capnotórax va a aumentar drásticamente esos niveles de CO2. Tener en cuenta que también la intubación monobronquial incrementa las presiones en la vía aérea y desatura al paciente. Sin embargo, cuando lo vamos a auscultar, vemos que un pulmón ventila y el otro no. Entonces ahí podemos hacer el diagnóstico. El enfisema subcutáneo realmente vamos a ver que son presiones que son en niveles de CO2 persistentemente elevados, no mejoran. Cuando vamos a tocar a nuestro paciente lo vemos con crépitos a nivel del tejido subcutáneo. Entonces hacemos el diagnóstico. Y finalmente algún tipo de complicación que no queremos, que es potencialmente mortal, sería el embolismo de CO2, y esto se da cuando finalmente el trocar entra a un gran vaso o al hígado, prácticamente entrando a una cavidad visceral que está bien perfundida y generando pues el embolismo de este gas. Tratamiento del capnotórax realmente no requiere colocar toracostomía, se resuelve prácticamente entre 30 y 60 minutos después de extraer el gas, se coloca PIP al paciente, se observa y se monitoriza. El neumotórax, sí, en este caso evitar PIP, que puede aumentar más el neumo, descomprimir en cirugía. Estamos en cirugía, se trata de descomprimir con un catéter en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular por encima de la tercera costilla para no lacerar los vasos, y hacer descompresión momentánea mientras acaba la cirugía y posteriormente hacer ecografía o radiografía control para definir si se requiere colocación de los tubos. Con respecto al embolismo de CO2, si es un caso potencialmente mortal, se debe interrumpir inmediatamente la insuflación y eliminar el neumoperitoneo si se sospecha, ventilar con CO2 al 100%, corregir la hipoxemia. Esto trata de reducir un poco el tamaño de esa burbuja que va a colapsar la aurícula derecha y todo el compartimento derecho del corazón. Hiperventilar para aumentar esa eliminación de CO2 y disminuir esa expansión de espacio muerto. Y si lo anterior realmente no funciona, se puede llegar a colocar un catéter venoso central y aspirar la burbuja, que es la que está colapsando todo el sistema venoso de entrada al corazón. En casos muy avanzados ya se puede dar paro cardiorrespiratorio, se debe iniciar maniobras e inclusive poder llegar a una derivación cardiopulmonar extracorpórea en sus niños. Para cerrar, entonces, consideraciones posoperatorias, siempre al terminar el procedimiento, evacuar el CO2, siempre controlado, ya dijimos, por las condiciones del SARS-CoV actuales, para limitar las náuseas, vómitos y dolor. Tener en cuenta que el uso de CO2 a nivel abdominal aumenta el riesgo de náuseas y vómitos, por lo tanto se deben tener estrategias farmacológicas. Tener en cuenta siempre el uso de dexametasona, ondansetron si el paciente tiene factores de riesgo, y en algunos casos puede utilizar inclusive haloperidol u otros medicamentos para manejar estas náuseas y vómitos. Vigilar siempre que el paciente esté normocápnico y que esté revertido totalmente antes de extubarlo.
vigilar siempre las complicaciones y el dolor posoperatorio. Ya habíamos dicho lo del riesgo de náuseas y siempre tener una vigilancia y monitoría como todos nuestros pacientes en la unidad de cuidados posanestésicos. Por último, para llevar a casa, la técnica laparoscópica, tener en cuenta que hoy en día es una técnica muy utilizada en pacientes pediátricos por sus múltiples beneficios, incluso recién nacidos. Conocer siempre los cambios fisiológicos en cada etapa del niño, las comorbilidades preexistentes y la técnica quirúrgica para realizar el plan anestésico más adecuado. El anestesiólogo siempre debe estar entrenado en la detección de complicaciones leves y potencialmente mortales y realizar siempre las conductas apropiadas oportunamente y evitar morbimortalidad siempre de la mano del cirujano, que también nos puede ayudar mucho en la detección de esas complicaciones. Y algo muy importante con lo que quiero cerrar y es que la comunicación frecuente, constante y honesta que se haga entre el anestesiólogo y el cirujano va a ser el único factor que garantiza los mejores resultados tanto en la prevención, el reconocimiento y el tratamiento de las complicaciones asociadas. Yo creo que aquí termina la charla. Había un caso clínico, no sé si tenemos espacio para hacer la discusión del caso, si no, me dice. Muchísimas gracias. Doctor Álvaro, muy completa su charla. Podemos quedarnos conversando aquí toda la mañana. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Antes de empezar las preguntas, nos queda viendo el caso clínico, pero creo que perderías el auditorio si haces el caso y no le sacarías el provecho en este momento. Vamos a abrir las preguntas. Yo lo voy a hacer con la mano levantada y debido al tiempo, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, pero podemos hacer intervenciones cortas. Aparte de la felicitación a ti y a tus tutores por una charla muy completa que lo único que hace es ratificar que no existen contraindicaciones sino las propias de no conocer esta cantidad de aspectos fisiopatológicos que tú nos has comunicado en este momento y que nosotros también conocemos y quienes no conozcan desde el punto de vista quirúrgico lo deberían hacer. Agradable, hace tiempo que alguien no ha interpretado una petición de una manera tan clara de tu parte y de tu tutor. Sé que hablo constantemente con mis compañeros de Club Nobel, el doctor Franco, la doctora Juliana, y esto nos va a sacar adelante. Entonces, empezamos con el doctor Otoniel Franco, es el jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica para la universidad. Y adelante, doctor Franco. Doctor Franco. Profe, no puedo pedir la palabra, pero si ahorita me la regala, por favor. Espera un momentico, mi corazón. El doctor Fabricio, mientras el doctor Franco... Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Dueñas, profesor Figueroa, por la invitación que nos hicieron a la mañana académica de ustedes. Creo que estos espacios entre servicios fortalecen la academia y fortalecen la posibilidad de que sigamos haciendo procedimientos cada vez de mayor complejidad. Felicitar a Álvaro y creo que la exposición, como tú lo dijiste, estuvo muy completa. Y reitero, esto que sigamos creciendo en el hospital universitario, esa es la idea. Muchas gracias, doctor Dueñas. Solo quería decir eso. Muchas gracias, doctor. Este espacio está abierto para ustedes siempre. Doctor Franco, ¿pudo abrir el micrófono? Bueno, el doctor Juan Manuel. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos. Solamente quisiera, la presentación de Álvaro José está muy completa, muy buena, pero quisiera en algún momento de que no había evidencia para la monitoría de relajación muscular en niños menores de 2 años, o que no era muy buena. Solamente para afinar un poquito con eso, ya tenemos monitorías de la función neuromuscular y sabemos que es igual tanto en niños como en adultos, porque la fisiología de la placa neuromuscular y el mecanismo contráctil son los mismos.
Lo que pasa es que la intensidad de las respuestas es menor, pero esta diferencia desaparece cuando nosotros utilizamos monitores cuantitativos, ya que nosotros con los monitores cuantitativos permitimos calibrar la intensidad y la amplitud del estímulo y la sensibilidad. Nosotros en Banaco tenemos monitores de monitoría de la relajación neuromuscular especialmente diseñados para niños menores. Y yo pienso que no lo debemos omitir, es algo que yo les digo a todos los residentes y a todos los que dan anestesia. Uno nunca, siempre que da un relajante neuromuscular, no debiera omitir tener el monitoreo de la relajación neuromuscular. Y para esta cirugía sí que es importante. Primero, para no tenerlo tan profundo. Y segundo, porque omitirlo es que se producen complicaciones asociadas al bloqueo residual, como laringoespasmo, ectasias, desaturación y hipoxemia. De manera que yo siempre recalco que esto se debe hacer. Lo segundo es que la relajación muscular es muy importante. Nosotros lo hemos visto cuando operamos con ustedes, que realmente siempre estamos conversando. En determinado momento se les dificulta la realización de la cirugía cuando no se hace y cuando no se tiene un monitoreo adecuado. Menos mal con los cirujanos pediatras nunca tenemos problema. Y lograr que en el momento de la cirugía poder mantener la presión menor para evitar las complicaciones que tiene cuando tenemos presiones muy altas, porque eso hace que se tengan que elevar las presiones. De manera que quiero insistir mucho sobre eso. ¿De qué relajante eso? Pues en esta reunión pues estamos mezclados con cirugía y anestesia, pero pues tenemos dos opciones, el rocuronium o el cisatracurium. Y hablaron también del sugammadex. Yo pienso que si nosotros tenemos una monitoría de la relajación neuromuscular, en ocasiones nos evitamos utilizar una reversión con sugammadex que para nuestro país, para nuestro entorno es muy costoso y hace que se eleven mucho los costos de la cirugía. Obviamente si se necesita, la debemos hacer, pero quiero recalcar porque en algún momento Álvaro José, menos mal después habló mucho de la relajación neuromuscular, habló de ese término, dijo no hay evidencia en menores de 2 años y yo creo que ya hay monitores que nos permiten utilizarlo con mucha evidencia. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Juan Manuel. Bienvenido. Doctor Franco. Gracias, doctor Dueñas. ¿Se escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Ok, gracias. Es que tenía inconvenientes con el computador, me tuve que pasar al iPhone. Realmente, no quiero dejar pasar el momento para al doctor González aplaudir la presentación. Está llena de información bastante amplia en el tema. Estaba muy entusiasmado y muy deseoso de celebrar esta reunión. Veo en los participantes varios nombres. Ya afortunadamente aparecieron el doctor Juan Manuel, veo el doctor Benítez, el doctor Vasco y por supuesto el doctor Vargas y los otros coautores de la charla. Realmente tengo que manifestar que esta reunión la considero un poquito histórica, por no decirlo así, en el grupo entre anestesiología y cirugía pediátrica, y quiero compartirles la preocupación que estamos teniendo desde hace probablemente un año largo o más de como juntarnos un grupo de personas como equipo entre anestesiología pediátrica y cirugía pediátrica. Creo que este escenario y la participación de los que están en el lado de la presentación anestésica es una nómina de lujo para realmente disponer cosas muy importantes en torno a esta idea. Esta figura como equipo, en mi modo de ver, en los años que nos ha tocado pasar por las diferentes instituciones de la ciudad, creo que no existe esa conformación. Realmente tenemos en este momento, y como se dijo, el tiempo limita muchísimo, pero es que tener la concurrencia de todas las personas que están allí, por supuesto que
no mencioné la parte del doctor Caballero, el doctor Lema, que estuvo al comienzo, que ahora no está, y el doctor Giraldo. Prácticamente estamos enfrente del manejo de la parte anestésica de gran parte de las instituciones de la ciudad y lo que se puede hacer desde el punto de vista de enseñanza, pero sobre todo de conformación de un equipo en el hospital universitario y los escenarios aledaños que den una respuesta muy grande a ese trabajo interdisciplinario que yo creo que es clave en cirugía pediátrica. Hemos tocado o se tocó el punto en las técnicas laparoscópicas, pero la mención del grupo de trabajo cotidiano es la respuesta definitivamente a la mejoría de la calidad en la atención pediátrica de todos los niveles quirúrgicos. Quería señalar ese punto porque podríamos tomarnos unos cuantos minutos y escuchar ese tema. Muchas de las personas, por supuesto que no he mencionado la parte de cirujanos pediatras, pero consideramos clave el hecho de poder desarrollar ese trabajo conjunto como especialidad y conformar en los dos equipos. Vemos desde el punto de vista aprendizaje y desarrollo de los programas de posgrado y de otra índole, la necesidad de la conformación de grupos interdisciplinarios. Y a mí me luce que la interdisciplinariedad entre cirugía pediátrica y anestesiología pediátrica tiene la tendencia mundial de conformar realmente cosas muy prometedoras para esto y mejorar muchas de las dificultades que tenemos en este momento y históricamente en la cirugía de alta complejidad en la institución. Quiero poner enfrente igual la posición en la ciudad con las IPS, llamémoslos con el nombre propio, clínicas grandes, y el parangón que hay entre las instituciones netamente pediátricas como Club Noel frente a todas las otras instituciones grandes y el nivel competitivo y el futuro que viene para esto. Creo que estas asociaciones van a ser muy importantes y tenemos que ponerlo en el parangón, sobre todo de las cirugías de alta complejidad o la atención quirúrgica. Voy a parar allí porque creo que es supremamente importante. De nuevo, yo considero que esta reunión es histórica porque la deberíamos considerar como el inicio de ese trabajo cotidiano de las dos especialidades o en reuniones o en múltiples actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor Franco. Vamos a darle la palabra al doctor Vargas, el tutor de esta charla, y a seguir el doctor Figueroa. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, a los docentes que nos acompañaron, que sacaron tiempo para estar con nosotros. Yo solamente pues quería felicitar a Álvaro por la charla que dio y dar como unas conclusiones o aspectos importantes que me gustaría que se quedaran bien presentes. Primero, pues la evaluación preoperatoria, que es tan importante. Hay que recordar que la laparoscopia pues es una cirugía mínimamente invasiva, pero no quiere decir que carece de riesgos. Es una cirugía de alto riesgo para nosotros por todas las alteraciones hemodinámicas y respiratorias pues que Álvaro describió muy bien. Y identificar los factores de riesgo o los pacientes con poblaciones especiales, el recién nacido, la cardiopatía congénita, fisiología de Fontan, neumopatías, el paciente con hipertensión intracraniana. Recordar que la mayoría de veces no se necesitan monitorías hemodinámicas avanzadas, pero las canalizaciones de venas periféricas, al menos una debe encontrarse por encima del nivel del diafragma.
cuando se hacen cirugías de laparoscopia y especialmente en cirugías de urología, donde hay un potencial riesgo de lesión vascular, pues la reanimación va a ser imposible si tenemos solamente canalizaciones de miembros inferiores. Y en un momento de crisis, pues va a ser muy difícil lograr pues un adecuado acceso en el paciente. Recordar lo que mencionó Álvaro, que la administración de bolos de soluciones cristaloides previo a la insuflación del neumo realmente está demostrado que disminuye mucho el impacto hemodinámico que pueda traer el neumo. Y pues recordar que en los momentos críticos que suceden durante la laparoscopia, que de hecho es un procedimiento que trajo nuevas crisis a la anestesia porque nunca antes se había utilizado un gas en una cavidad para realizar procedimientos, pues con el advenimiento de nuevas crisis como los embolismos por CO2, los capnotoras. Parte importante del diagnóstico y del tratamiento es el cirujano. El cirujano tiene que estar en constante comunicación con el servicio de anestesiología. Todo el abordaje de las crisis empieza por la suspensión del neumo y con la revisión de la cavidad por parte del cirujano. Incluso hasta sangrados mayores se ha descrito que no se ven inicialmente o están inicialmente contenidos. Y con la monitoría, pues uno puede prever, y más si sucede en un momento crítico, como en la inserción del trocar o en la insuflación o en un cambio de posición súbito. Entonces la comunicación pues es fundamental y pues era eso, de nuevo pues reiterar la felicitación y muchas gracias por permitirnos estar pues en la mañana académica del servicio de cirugía pediátrica. Gracias, doctor Vargas. Doctor Figueroa y luego el doctor Marín. Listo, gracias Juan Carlos. Muy buenos días para todos. Primero agradecerles infinitamente al expositor, el doctor González, los tutores, la doctora Rojas, el doctor Vargas. En realidad, el trabajo interdisciplinario que se ha logrado a partir del año pasado con el regreso de anestesiología al HV y el apoyo que nos han dado todo el grupo y a través del doctor Caballero, que siempre que le pedimos el auxilio para un caso complejo, nos ha respondido positivamente. Para nosotros es muy, muy, muy gratificante. Creo que estas reuniones deben ser mucho más frecuentes para discutir diferentes temas, complicaciones y cosas que se nos presenten. Nomás ayer lo veíamos en una reunión de un experto sobre atresia de esófago de Brasil, que lo que más resaltó fue el trabajo en equipo. Todo su equipo, desde la persona de la secretaría, lo resaltó hasta el último miembro cuando se le da salida al paciente. Eso pues creo que lo tenemos que ir construyendo. Y como acaba de decir el doctor Vargas, el trabajo en el momento quirúrgico de los dos grupos debe ser muy coordinado. Lo siguiente es que nos mostraban ayer, por ejemplo, una serie de 45 pacientes de atresia de esófago por toracoscopia, de los cuales uno pesaba 1.300 gramos. Obviamente llegar a esos niveles de entrenamiento requiere que nosotros los cirujanos tengamos una muy buena curva ya de experticia para el procedimiento, pero obviamente también eso es una exigencia que va en curva también con los anestesiólogos a la par. Y lo último para terminar es que esto es lo positivo y hay que resaltarlo de esta situación tan terrible del COVID. Nos ha permitido hacer reuniones grupales de 60 personas que recogerlas en un auditorio era prácticamente imposible. Y lo segundo es resaltar que a partir del 1 de agosto, a partir de la próxima semana, debido al mismo COVID, tenemos un curso virtual de actualización en cirugía pediátrica, autorizado como curso de extensión por la Universidad del Valle. O sea, estas construcciones de esto en realidad sí son históricas porque ha permitido unos desarrollos, una visibilización muy diferente de la universidad y de sus programas.
Quedan todos los asistentes que están allí, todavía los 44 invitados para inscribirse al programa, y les dejamos en el chat el enlace de asistencia, que para efectos de la universidad y seguir haciendo los registros es muy importante que nos ayuden a diligenciarlo. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, perdí el orden, pero entonces se lo voy a dar primero a la doctora Juliana Rojas, luego al doctor Ochoa y luego al doctor Giraldo. Aló. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, felicitaciones. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, felicitaciones pues a Álvaro por la presentación. Te felicito por el manejo del tema, muy ordenado, muy seguro, bastante evidencia, que es como realmente nos gustan las presentaciones. Y la metodología de estar respondiendo preguntas me parece bastante práctica, porque me parece que deja más enseñanzas en las personas para que se lleven pues como de recuerdo de la charla. Pues si podemos organizar reuniones para revisar temas de anestesia pediátrica y cirugía pediátrica de forma más frecuente, sería ideal. Gracias por las invitaciones del grupo de cirugía. Y lo último que yo quería puntualizar es, dentro de lo que hablas de la lidocaína como infusión endovenosa para analgesia posoperatoria, pues el artículo está puntualmente descrito en niños, pero de todas maneras la dosis que refieren de infusión de 1.5 miligramos kilo hora, pues no sé qué reporte haya de toxicidad en el artículo, pero la considero pues de pronto un poquito elevada, no tanto porque realmente sea una dosis tóxica, sino porque recordemos que la farmacocinética de los niños es muy diferente. Entonces su unión a proteínas es distinta y de pronto estamos en un paciente que tiene más riesgo de toxicidad comparado con un adulto. Eso sería como lo único para puntualizar ahí para el resto del grupo. Nada más, gracias. Gracias, doctora. Doctor Ochoa. Buenos días. Bueno, nuevamente me uno a la felicitación para Álvaro. Excelente presentación, excelente tutoría. Al Departamento de Cirugía Pediátrica, gracias por la invitación. La verdad que estas actividades son muy enriquecedoras para todos. Quería hacer una pregunta para Álvaro y para usted, profe Dueña, o los cirujanos pediatras. En los casos de cirugía laparoscópica avanzada, en los cuales uno a veces se gasta más de hora y media, pues como los 100 minutos que él mencionaba, y se empieza a ver una elevación progresiva del CO2, descartando lógicamente alguna complicación, pues como un enfisema subcutáneo o alguna otra causa que lo esté generando, ¿cuál es la conducta que se debe seguir? Es decir, ¿se debe hacer un stand-by, esperar, parar un segundo el procedimiento, disminuir esos niveles de CO2 y luego reiniciar para evitar pues convertir la cirugía? ¿O qué es la conducta, digamos, que se aconseja en ese caso? Y la otra pregunta es para Álvaro. En los pacientes con cardiopatías congénitas, si nos podría ampliar un poco más sobre este tema, si tiene algunos aportes, digamos, que podamos tener para este tipo de pacientes, o cuál sería una contraindicación absoluta para uno llevar a un paciente a laparoscopia en este tipo de pacientes. Álvaro, luego yo contesto. Aló, ya, estaba silenciado. Bueno, profe, de ese tema sí estuvimos buscando literatura con respecto a eso. Realmente lo que encontramos es que sí hay algunas patologías que son muy delicadas en esta población, sobre todo el caso de cirugía de Fontan, sobre todo cuando tienen hipoplasia de la válvula tricúspide o tienen una hipoplasia de ese ventrículo derecho, en donde estos pacientes prácticamente sí es muy difícil o contengan CIVs múltiples, cirugía como tetralogía de Fallot, donde se afecta bastante la perfusión de estos pacientes. En muchos artículos encontramos que hay gente o hay autores que han llevado a estos pacientes a cirugía laparoscópica, evidentemente con todas las medidas de monitoría invasiva posibles, siempre y cuando el paciente lo permitiera. Pero sí, más que todo, encuentra uno que este tipo de cardiopatías congénitas, como sobre todo la cirugía de Fontan, que es la hipoplasia de la válvula tricuspidia, y lo que es CIVs múltiples, son casi rayando con las contraindicaciones absolutas para este tipo de cirugías, ya que dependen de las presiones negativas a nivel del tórax para poder hacer una perfusión o un llenado de a nivel pulmonar y poder hacer un gasto cardíaco
pues completo en este caso. Sin embargo, las presiones positivas con la laparoscopia sí podrían afectar bastante la hemodinámica de estos pacientes y prácticamente sí podrían hacer un tipo de contraindicación que podría ser absoluta en estos tipos de pacientes. Desde el punto de vista quirúrgico, esto es un promedio, pero sí hay cirugías que exceden los 100 minutos y no pocas. Por ejemplo, la atresia de esófago en promedio 2 horas y media, 3 horas. Una atresia de duodeno por la laparoscopia puede durar 2 horas, 2 horas y media. Y esto, como decía Álvaro, es una comunicación honesta entre ustedes y nosotros. Las pausas activas de sacar el CO2, esperarnos, permitir que el CO2 baje, mantener la temperatura adecuada, nos permite que llevemos a buen curso estas cirugías. Hay casuística alta como la que presentó el doctor Figueroa antes y casos más altos de pacientes neonatos. Básicamente en neonatos, los niños grandes aguantan un poquito más el tiempo quirúrgico. Obviamente hay pocas cirugías que están por encima de ese tiempo, es un promedio, hay otras que las hacemos mucho más rápido, pero definitivamente lo que buscamos en esta charla es esta sensibilización a que si estamos jalando para el mismo lado, podemos sacar adelante procedimientos que tienen muchísimos beneficios si se hacen por mínima invasión. Entonces yo le diría que hay un libro que suena pretencioso, pero que empieza diciendo que la cirugía laparoscópica se puede realizar en cualquier paciente que requiera una cirugía. Si nosotros estamos convencidos de eso, vamos a seguir realizando las cirugías. Hay pocas contraindicaciones absolutas y generalmente derivadas de anestesia. Ahora, no ser necios. Si el anestesiólogo nos está después de una valoración diciendo que ese paciente no se debe llevar, nosotros debemos acatarlo. Pero esta charla me gustaría que se diera más amplia porque muchas de las preguntas que Álvaro José contestó son las disculpas que nos sacan a nosotros quienes desconocen estos aspectos. Entonces aquí están contestadas desde el punto de vista de anestesiología, o sea, no hay una contraindicación absoluta. Doctor Giraldo. Gracias, doctor Dueñas. Felicitar pues a sus tutores y pues a los de la iniciativa de hacer esta actividad en conjunto, Departamento de Cirugía Pediátrica y Anestesiología, pues ya que pues la cirugía laparoscópica es algo que nos vemos muy frecuentemente expuestos, sobre todo cuando hacemos turnos de urgencias y nos llega un cirujano pediatra con un turno para una laparoscopia, entonces uno ruega que sea uno de los que tenga experiencia, porque a ese paciente le va a ir muy bien, y seguramente que el cirujano pediatra también ruega que encuentre con un anestesiólogo que no tenga peros, ¿sí? Que conozca el procedimiento y acepte que los pacientes tienen una muy buena evolución si se logra hacer una cirugía laparoscópica, digamos, por un equipo de experiencia, ¿sí? En el hospital universitario, pues, estamos enfrentados a las dos circunstancias. Tenemos cirujanos con experiencia, pero también tenemos residentes en formación, ¿sí? Y, pues, uno a veces no sabe hasta qué punto sea prudente, digamos, o qué tiempo debe durar ese residente intentando allí. Pues hay docentes que son tienen muy claros los conceptos de cuáles son las competencias del residente y si llegó hasta allí y vio que no pudo, pues rápidamente le quita las pinzas y él comienza a operar. Pero hay otros que lo dejan allí hasta que literalmente uno ya de pronto le dice o comienza a enojarse, como puede pasar con algunos anestesiólogos, o lo vivía en el hospital universitario, que a veces los instrumentadores quirúrgicos el que enoja primero y pues ya eso predispone a todo el equipo y posiblemente el éxito del procedimiento no sea el mejor, ¿sí? Igual, ese anestesiólogo pues va a estar expuesto a una anestesia compleja, no en las mejores circunstancias, ya que pues hay una falta de equipos e insumos, pues que es hora de que debemos con el doctor Fabricio como jefe del departamento de anestesiología, con Eduardo Lema como de posgrado y también pues, encargado de algo de la coordinación de anestesiología, migrar la posibilidad de implementar por una parte equipos
o sea, personal que se encargue de lo de anestesiología pediátrica, ¿sí? Porque pues hay muchos que pues no les gusta. Y lo otro, gestionar insumos. No hay nada más agradable que operar, digamos, con un cirujano con habilidades, ¿sí? Y tener todos los insumos requeridos. Y eso veo pues que en el momento estamos fallando. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo con usted, doctor. Hay que hacer un intermedio entre yo a mi residente le digo en el momento que hay que soltar las pinzas, y lo ideal sería que vayan creciendo por partes para no perjudicar al paciente, no molestar al grupo de ambas partes, tanto cuando están entrenándose en anestesia como en cirugía. Y hay que reconocer que estamos en un hospital universitario y a veces hay que ir un poquito más allá. Por último, vamos a dar la palabra para no extendernos más. Podríamos quedarnos conversando toda la mañana aquí al doctor Ochoa, al doctor Enríquez. Bueno, el doctor Ochoa bajó la mano, entonces el doctor Enríquez y cierra el doctor Franco, por favor. Hola, muy buenos días. Qué gusto ver a todos los colegas y a los compañeros cirujanos pues acá. Muy interesante la reunión. Bueno, yo tengo experiencia es con los pacientes de cardiopatías congénitas que mencionaban ahorita. Si quisiera decir un par de cosas. Primariamente que estos pacientes tienen mucha comorbilidad que requiere cirugía inmediata pues digamos, tienen muchas comorbilidades que requieren cirugía y puede ser necesario hacerles muchos procedimientos, de manera que conocer las bases de la cardiopatía y la fisiología asociada al neumoperitoneo son clave. Entonces, si un paciente tiene una cardiopatía corregida, pues prácticamente no hay ningún problema. Pero si estamos en una cirugía de fisiología univentricular, tipo Glenn o Fontan, es muy importante que hagamos cosas como para hacerlo, ¿cierto? Aquí ocurre mucho la desaturación, es porque no hay flujo del sistema de la presión venosa hacia los pulmones, que de eso depende. Y como decía el expositor, esa parte es muy importante porque si no lo logramos entender, estamos cambiándole el tubo, haciendo cosas que incluso empeoran más, aumentando la presión de ventilación, y al contrario, lo que hace es reducir la presión de ventilación pico para que haya mejor oxigenación, ¿cierto? Entonces, en estas circunstancias, tendríamos que tener un muy buen conocimiento de ambas cosas o estudiar mucho ambas cosas antes de lograr una buena anestesia. Como dice el doctor, estoy de acuerdo, no hay paciente que sea inanestesiable, todos los pacientes son susceptibles de anestesia porque a todos hay que solucionarles el problema quirúrgico, y hay pacientes que se benefician mucho de la técnica laparoscópica. Es muy extrema la razón para hacerlo abierto, hay casos pues que hemos logrado hacerlo, pero la comunicación es clave. Cosas y todo está en el orden de la academia, con el respaldo académico todos podemos lograr hacer todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle a todos por la asistencia. Ha sido una excelente charla con una aclaración de muchísimas dudas y espero que esto se nos haga una constante. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Franco para que cerremos. Y de nuevo, un agradecimiento a Álvaro José, al doctor Vargas y a la doctora Juliana por una excelente charla. Doctor Franco. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ok, muchas gracias. No, yo creo que sobran definitivamente pues los comentarios positivos para la charla. Quería poner de relieve las dos especialidades y el programa de entrenamiento de los residentes para adquirir las competencias, sobre todo en los niveles de complejidad de cirugía pediátrica, porque la cotidianidad, la exposición al número de casos complejos tiene muchísimo que ver
en esa conformación de grupos y en la adquisición de competencias. Me parece que es importante visibilizar en este momento en qué estamos cada servicio, cada programa, cada cirujano, cada residente y cuáles son las oportunidades de ir perfeccionando esas competencias. Creo que el foco definitivamente de los dos programas está en el hospital universitario, como dije ahora, en menor proporción probablemente en las instituciones de convenios extrainstitucionales, pero el foco definitivamente está en el hospital universitario y estamos frente a las personas, en este caso por el lado de anestesia, que tienen muchísima injerencia en la organización y en propender por mejorar todos los aspectos relacionados con realizar las cirugías de alta complejidad en la institución, si lo podemos poner algún tipo de parangón del estado actual, creo que nos falta bastante para equilibrarnos en algún punto. Quería solamente poner ese punto porque la adquisición de los programas de pregrado, perdón, de posgrado para lograr esta unión como interdisciplinariedad está en los objetivos de los programas de posgrado y esa es la esperanza para los que trajinamos en este momento, pero para el futuro y la competición que se viene fuerte en la ciudad, y no solamente en la ciudad, sino ya con el egreso en el país, está basada y cifrada en cómo se mejoren este tipo de cosas en nuestra institución, hospital universitario o en las instituciones donde cada uno participemos. Ese es el foco y lo que quería decir. De nuevo, muchísimas gracias y espero, como ya lo han dicho muchos, que esto sea Todo bien, solo el Manuel, ahí. comienzo de las otras reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos excedimos bastante de tiempo, pero creo que valió la pena. Están cordialmente invitados. Coordinaremos otra charla, otro tópico, porque creo que esto nos dejó una agradable experiencia. Buen día para todos. El doctor dice que sí, entonces vamos a hacer la El maestro aquí, lo de anestesia, espera, le quito. Vamos a hacer la convocatoria por el chat de nosotros. Así sirve para que grabe Mauricio y nos volvemos a conectar en 5 o 10 minutos los que estemos.